me aceptaron en una universidad, 985. El día que la carta de admisión llegó a casa, mi padre no mostró ninguna pizca de alegría. Al contrario, me llamó a su habitación. Tienes dos caminos. Tú eliges, me dijo. Encendió un cigarrillo. O dejas de estudiar y te casas, y usamos tu dote para comprarle una casa a tu hermano. O te llevas a tu madre loca contigo. Tú verás cómo pagas la matrícula y tus gastos. La familia no te dará ni un solo centavo. Mi hermano estaba al lado jugando con el móvil, sin siquiera levantar la vista. Mi madre estaba sentada en el patio, hablando sola con el aire, con el cabello revuelto como un nido de pájaros. Miré el nombre de la universidad en la carta de admisión. Respiré hondo y dije, papá. Elijo la segunda opción. Él suspiró aliviado, pensando que yo me rendiría ante la dificultad. No esperaba que, a la mañana siguiente, muy temprano, tomara a mi madre de la mano y cruzara la puerta. Se quedó allí mismo, petrificado. Logré entrar en una de las mejores universidades 985 del país. El cartero trajo la carta de admisión en su motocicleta, preguntando por todo el camino hasta llegar a la entrada del pueblo. El sobre rojo vibrante y el nombre de la universidad en letras doradas eran como una llama que casi me quemaba los ojos. La gente del pueblo, curiosa por el alboroto, rodeó el pequeño patio de la familia, su hasta dejarlo intransitable. Setao ha triunfado. Los ancestros de los Su deben estar orgullosos. Mi padre, Su Wokian, se abrió paso entre la multitud y tomó la carta de manos del cartero. Pero en su rostro no se veía ni rastro de felicidad. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y entró en la casa. Las felicitaciones de la multitud parecían chocar contra un muro invisible antes de entrar. Mi corazón se hundió con él. Mi hermano, Su Wenbo, jugaba con sus auriculares puestos, sin levantar la mirada. ¡Qué ruidosos son!, refunfuñó, impaciente. En un rincón del patio, mi madre, Fan Wei, estaba acuclillada en el suelo, concentrada, usando una rama para remover un polvo que ni siquiera existía. Tenía el cabello seco, la mirada perdida, y murmuraba cosas entre dientes que nadie lograba entender. Era la loca oficial del pueblo, y el dolor más profundo de mi corazón. Por la noche, Su Wokian me llamó a su habitación. Bajo la luz amarillenta de la bombilla, encendió un cigarrillo de mala calidad. El humo asfixiante se dispersó. Ya vi la notificación, dijo. Sacudió la ceniza y su voz era tan plana como si hablara del clima de hoy. Ya conoces la situación de la casa. Tu hermana está a punto de casarse, y aún no reunimos el dinero para la casa. Bajé la mirada, clavándome las uñas en las palmas. Sabía que el tema principal estaba por llegar. Papá te dará dos caminos. Tú eliges. Su Wokian dio una calada al cigarrillo y exhaló lentamente. Primero, olvídate de estudiar. He buscado a alguien para ti en el pueblo vecino. El hijo del dueño de una granja. Si te casas con él, la boda será de 200,000 yuanes. Justo lo que tu hermano necesita para el pago inicial. Levanté la cabeza de golpe, mirando a mi propio padre con incredulidad. Realmente pretendía venderme. Su Wokian evitó mi mirada y continuó con la segunda opción. Hizo una pausa, como si pensara que esta alternativa demostraba su piedad. Si de verdad insistes en estudiar, adelante. Pero llévate a tu madre loca contigo. De ahora en adelante, la matrícula y los gastos de ambas, así como sus facturas médicas, corren por tu cuenta. La familia no te dará ni un centavo más. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Afuera, los gritos de victoria de Su Wenbo en su juego se escuchaban a lo lejos. ¡Qué ironía! Su Wokian me observaba, con un destello de orgullo imperceptible en los ojos. Estaba convencido de que elegiría la primera opción. ¿Cómo podría una chica llevarse a una loca a la universidad? Sería más difícil que alcanzar el cielo. Pensó que lloraría, que gritaría, que le suplicaría. Pero no lo hice. Solo lo miré en silencio. Durante mucho tiempo, tanto que incluso él empezó a sentirse incómodo. Entonces, sonreí. Fue una sonrisa leve, casi imperceptible, como el hielo a punto de derretirse en invierno. Papá, dije, con una voz aterradoramente tranquila. Elijo la segunda opción. La ceniza del cigarrillo de Su Wokian cayó de golpe ante su desconcierto. Se quedó atónito. No esperaba que eligiera el eso, pero enseguida suspiró aliviado, y una mueca burlona apareció en sus labios. Ven, tú te lo has buscado. No vuelvas llorando a suplicarme cuando no puedas sobrevivir allá afuera. No respondí. Me di la vuelta y salí de la habitación, regresando a mi pequeño cuarto donde soplaba el viento. La carta de admisión estaba sobre la almohada. El nombre dorado de la escuela era la única luz en la oscuridad. La sujeté con fuerza, como si fuera mi única redención. Esa noche no dormí. Al día siguiente, apenas despuntaba el alba, la puerta de los Su se abrió sin hacer ruido. Arrastraba una maleta vieja, mientras con la otra mano sostenía firmemente a Fan Wei. A mi madre, le puse mi prenda de ropa más limpia y le peiné con agua fría del cabello enredado. Fan Wei se portaba bien, sin gritos ni ruidos, solo con sus ojos llenos de confusión, mirando todo a su alrededor con curiosidad. Mamá, vámonos, te llevaré a que te curen. Mi voz era suave y dulce. Fan Wei asintió, como si entendiera algo. Curar, repitió. En la sala, el sonido de la puerta despertó a Su Wokian y a Su Wenbo. Su Wokian salió cubriéndose con una chaqueta, y al ver a madre e hija en la puerta, el sueño se les fumó. ¿De verdad te atreves a irte? Su rostro mostraba burla y furia. Su Wenbo también salió tras él, bostezando. Hermana, deja de hacer teatro, ¿quieres? ¿A dónde vas a ir con mamá? Sin dinero, ni siquiera tendrán para comer. No les presté atención. Solo miré por última vez este supuesto hogar. Frío, opresivo, sin un solo rincón que valiera la pena extrañar. Tiré de mi madre y crucé el umbral. Detente, rugió Su Wokian. Su Setao. Si te atreves a cruzar esa puerta voy. Olvídate de que soy tu padre. Me detuve, pero no miré atrás. Su Wokian pensó que su amenaza había funcionado, y una sonrisa de suficiencia asomó en su rostro. Sin embargo, lo que dije a continuación hizo que su sonrisa se congelara al instante. Papá, olvidé decirte algo. Mi voz no era fuerte,
pero era como un picayelo, rompiendo la tranquilidad de la mañana, las facturas del hospital de mamá de todos estos años, sus certificados médicos. Hice una pausa. Y mi tono se volvió más gélido, y cada vez que le pegaste, los vecinos no aguantaron más y llamaron a la policía. Me llevé copias de todos esos registros de intervención. El color del rostro de Su Wokian empezó a cambiar. Mi manutención, esa que nunca pagaste en todos estos años, no te la voy a reclamar, pero la pensión de mi madre de esa no te vas a librar. En cuanto me instale en la ciudad, mi abogado se pondrá en contacto contigo. Dicho esto, no me demoré más. Tomé la mano de mi madre, y paso a paso, caminé con determinación hacia el camino a la salida del pueblo que lleva al mundo exterior. La luz del sol atravesó la niebla matinal, iluminando mi espalda delgada pero erguida. En el patio, a mis espaldas, Su Wokian estaba como herido por un rayo, paralizado en su sitio, con la boca entreabierta, como si algo se le hubiera atascado en la garganta, incapaz de articular palabra. El control del que tanto se jactaba, la manipulación que creía dominar, se desmoronaron ante las tranquilas palabras de su hija. Todo se hizo pedazos, mientras él observaba aquella figura que se alejaba con decisión. Por primera vez, sintió pánico. Su Wenbo también se quedó estupefacto. Papá, lo que dijo es verdad. Que el abogado, Su Wokian se estremeció violentamente, como si acabara de volver en sí. Corrió frenéticamente a su habitación, revolviendo cajones y armarios, pero aquel cajón donde guardaba todos los recibos y documentos de la casa estaba completamente vacío. Solo quedaban unas facturas de luz sin importancia, esparcidas en un rincón. En la frente de Su Wokian brotó instantáneamente un sudor frío. Se acabó, murmuró, desplomándose en el suelo, con la mirada perdida. Jamás se le ocurrió que aquella hija siempre silenciosa, que siempre aguantaba todo, hubiera estado preparando a sus espaldas, sin hacer ruido, un golpe tan letal. La ciudad era inmensa, un ir y venir incesante de coches. Fan Wei tenía mucho miedo. Me apretaba la mano con fuerza, y su cuerpo temblaba ligeramente. La protegí entre mis brazos, tratando de calmarla. Nanak, no temas, yo estoy contigo. Llevé a mi madre hacia lo que para ambas era un mundo completamente desconocido. Entre las dos nos sumábamos 1.500 yuanes. Era lo que yo había ahorrado centavo a centavo durante mis 3 años de secundaria con becas y transcribiendo manuscritos en secreto para otros. No me atrevía a ir a un hotel, así que alquilé un sótano donde nunca daba el sol. En el barrio periférico más remoto, la habitación olía a humedad y moho, y las paredes estaban llenas de manchas de agua, pero era nuestro único refugio en esta ciudad. Una vez instalada mi madre, miré los poco más de 200 yuanes que me quedaban y sentí una presión sin precedentes. Aún no tenía cómo pagar la matrícula y mi madre no podía quedarse sin su medicina. Debía encontrar una forma de ganar dinero de inmediato. La universidad aún no abría sus puertas, así que no podía solicitar empleos para estudiantes. Lavar platos en un restaurante tomaba demasiado tiempo y no me fiaba de dejar a mi madre sola en casa. Me obligué a mantener la calma. Encendí aquel viejo móvil que me acompañaba desde hacía 3 años. Me conecté a la red inalámbrica del casero y empecé a buscar oportunidades desesperadamente en los foros universitarios y sitios de empleo locales. De pronto, una publicación saltó a mi vista. Se busca tutor con urgencia, salario alto, con paciencia para tratar con un chico rebelde, pago 500 por hora. Ese número, 500 por hora, fue como un rayo de luz que iluminó al instante mi sombría situación. En ciencias, yo había obtenido 296 puntos de 300, sin dudarlo. Marqué de inmediato el número que aparecía, al pie del anuncio. Al otro lado, una voz fría respondió, con un tono de superioridad inquisitiva. El estudiante es un recién graduado de secundaria. ¿De qué universidad vienes? De la Universidad de Nanjing. Hubo un silencio de unos segundos. Te envió la dirección. Ven hoy a las 3 de la tarde para una clase de prueba. No llegues tarde. Y colgó. Miré la dirección de la zona de mansiones en mi móvil y respiré hondo. Esta era mi oportunidad y tenía que aferrarme a ella. Le dejé comida y agua a mi madre. Eché la llave por fuera y le advertí que no le abriera a nadie. Luego, tomé un autobús durante 1 hora y media y llegué a aquel barrio de ricos. Altos árboles de fénix, calles silenciosas, imponentes villas por doquier. Este lugar y mi sótano eran 2 mundos, totalmente opuestos. Siguiendo la dirección, encontré la mansión y toqué el timbre. Abrió la puerta. Su maquillaje era perfecto y su mirada, afilada, me examinó de arriba a abajo, frunciendo levemente el ceño. «¿Eres tú?», dijo la mujer, con la misma voz gélida de la llamada. «Una estudiante se atreve a pedir este precio». No me dejé intimidar por su aura. La miré directamente a los ojos, con serenidad y dignidad. «Señora, usted no busca un profesor barato, busca a alguien capaz de resolver el problema». Hice una pausa. Y dele una oportunidad a su hijo. Una chispa de asombro cruzó los ojos de la mujer. No esperaba que una chica de aspecto tan frágil tuviera tal determinación. Guardó silencio un instante, se hizo a un lado y me dejó paso. Entra. El suelo de mármol pulido reflejaba con nitidez la lujosa lámpara de cristal del techo. Seguía a la mujer, a quien llamaban señora Kim, caminando sobre una alfombra de lana tan suave que mis pasos no producían ruido alguno. Podía sentir su mano escaneándome una y otra vez, intentando descubrir qué clase de valor se ocultaba tras mi sencilla camisa blanca. Mantuve la vista al frente, con semblante tranquilo, desde mis ojos ya habían captado cada detalle del lugar. Los jarrones antiguos en el recibidor, las valiosas pinturas al óleo en las paredes, e incluso el sutil aroma amaderado en el aire. Todo proclamaba que esta familia poseía una riqueza inimaginable para mí, pero nada de eso me hizo flaquear. Mi objetivo era claro, el dinero. Por mi madre. Tenía que conseguir, señor. Está arriba, dijo finalmente la señora Kim.
con su voz todavía dura y fría. No tiene buen carácter. De los 7 anteriores, el que más duró 4 días, se detuvo en el segundo piso, frente a una puerta cerrada, y me miró. Si quieres aquí, aún estás a tiempo. Sonreí levemente. Señora, el tiempo es oro. Lo que quiero decir es que no hace falta que le diga nada más. De nuevo, el asombro brilló en los ojos de la señora Kim. No añadió nada más. Y abrió la puerta. Una música de metal ensordecedora, como una fiera escapando de su jaula, me golpeó de lleno. La habitación era un caos total. Ropa, libros y mandos de consola tirados por doquier. Un muchacho con camiseta negra estaba de espaldas a la puerta, con los auriculares puestos, apodeando el teclado con furia. La pantalla mostraba imágenes de un juego de combate sangriento. Parecía no haberse percatado de nuestra presencia. Los músculos del rostro de la señora Kim se tensaron. Estaba claramente al límite de su paciencia. Respiró hondo para contener su ira, y me dijo, media hora, si no das que escuche cómo resuelves un solo problema, te consideraré aprobada. Dicho esto, se dio la vuelta y cerró la puerta con suavidad. Me quedé a solas en la habitación, con aquel joven sumergido en su propio mundo. No me acerqué de inmediato. Me quedé donde estaba, observándolo en silencio. Sus movimientos eran fluidos. Se notaba que era un experto en videojuegos, pero en su lenguaje corporal se percibía una agitación y una violencia latentes. Cada golpe al teclado parecía ser una forma de desahogo. Caminé hacia el equipo de sonido. No lo apagué. Simplemente bajé un poco el volumen. El ruido disminuyó, pero no desapareció. Aquello fue un gesto de respeto, no una interrupción autoritaria. El chico, como era de esperar, reaccionó. Se detuvo en seco. Se quitó los auriculares de un tirón y se dio la vuelta. Tenía un rostro muy atractivo, de rasgos marcados y ojos profundos. Pero en ese momento, sus ojos estaban cargados de hostilidad. Solo que en esos ojos, en ese instante, desbordaba la impaciencia y el desafío. ¿Quién eres tú?, me preguntó Kim Mo, mientras me recorría con la mirada de arriba abajo. Su expresión cargaba un desprecio que no se molestaba en ocultar. Tu nueva tutora. Él soltó una carcajada burlona. ¿Cuánto dinero habrá desperdiciado mi madre esta vez para que vengas a hacerme perder el tiempo? No respondí a su pregunta. Mi mirada se posó en un examen de física que yacía en la esquina de su escritorio. Sobre el papel, un número trazado en tinta roja hería la vista. 59 puntos. No se te da mal la física. Dije de repente. Kim Mo se quedó atónito por un segundo, como si acabara de escuchar el chiste más grande del mundo. Está ciega. Señaló el examen. Saqué un 59. Nada mal. De las 12 preguntas de opción múltiple, fallaste en 10. Comenté mientras me acercaba lentamente hacia él. Mi voz era un remanso de calma. Pero en esas 10 preguntas, la opción que elegiste era siempre la inmediata a la respuesta correcta. Por ejemplo, si la respuesta a la primera era la A, tú marcaste la B. Si en la segunda era la C, tú elegiste la D. Para lograr eso necesitabas calcular con precisión matemática cada respuesta correcta, para luego evitarla de la perfección. Eso es mucho más difícil que sacar una nota perfecta. El rastro de burla en el rostro de Kim Mo se congeló poco a poco. Me clavó la mirada. Y por primera vez, el asombro brilló en sus ojos. Ciertamente, había manipulado ese examen a propósito, solo para enfurecer a su madre, quien solo se preocupaba por las calificaciones. Nadie más que él lo sabía. Sin embargo, esa chica frente a él, vestida con una sencilla y barata camisa blanca, con solo un vistazo, había desnudado todas sus artimañas. Tú por un momento no supo qué decir. No le di tiempo para procesarlo. Tomé un bolígrafo del escritorio, saqué una hoja de borrador y señalé. El último problema vale 20 puntos. No escribiste ni una palabra porque no sabías resolverlo. Mientras hablaba, comencé a trazar rápidamente un diagrama de análisis de fuerzas en el papel. Este problema es un modelo clásico que combina inducción electromagnética y conservación del momento lineal. Pero el cálculo tiene dos trampas. La punta de mi bolígrafo volaba sobre el papel. Mi lógica era de una claridad aterradora. La primera trampa está aquí. La dirección del momento debe discutirse por tramos. La segunda es la conversión de energía. Muchos ignorarían la energía interna generada en el proceso. Los ojos de Kim Mo, casi por instinto, seguían el rastro de mi bolígrafo. Él esperaba que yo fuera como los tutores anteriores, que empezara con sermones aburridos, o intentara imponer autoridad, como maestra, pero no se esperaba esto. Yo no dije nada más. Simplemente me puse a resolver el problema, y lo más impactante era que cada punto que explicaba era precisamente el obstáculo que a él más le había costado superar en sus pensamientos. Era como si yo pudiera entrar en su mente. En menos de 5 minutos, una resolución completa, casi artística en su perfección, apareció en la hoja de borrador, con una caligrafía impecable y pasos claramente definidos. Solté el bolígrafo y deslicé la hoja hacia él. Ahora de verdad crees que no sabías hacerlo. Levanté la mirada y lo observé en silencio. Mis ojos eran claros y fríos, como un lago profundo y sin fondo, capaz de ver a través de todos sus disfraces. El corazón de Kim Mo dio un vuelco inexplicable. Por primera vez frente a alguien de su edad, se sintió completamente expuesto. Incluso experimentó la frustración de ser superado. Tragó saliva. Tomó el papel, pero mantuvo su fachada de arrogancia. ¿Quién sabe si no te habías preparado la respuesta de antemano? No me molesté. Aparté la silla y me senté frente a él. Me llamo Su Zhao Zhao. Lo miré fijamente, con un tono neutral. Estudiante de primer año de física en la Universidad de Nanjing. Desde hoy, soy tu tutora. No me importa cómo hayas sido antes, ni por qué elegiste sacar un 59. Mi única responsabilidad es que tu nota de física en el examen de ingreso supere los 130 puntos. En mi voz había una determinación que no admitía réplica. En cuanto a mi método de enseñanza, es muy simple.
Hice una pausa, y una leve y sutil sonrisa curvó mis labios. Usaré 100 formas distintas para que entiendas que, ante mí, todas tus pequeñas astucias carecen de sentido. Sumo se quedó totalmente sin palabras. Observó a la chica frente a él, apenas unos años mayor que él. Se veía tan frágil y delgada, pero su aura era tan poderosa que llegaba a asfixiarlo. La música en la habitación se había detenido en algún momento. El silencio era tal que solo se oía la respiración de ambos. Media hora transcurrió en un suspiro. La puerta se abrió suavemente, y la señora Qin entró. Miró a su hijo, que seguía petrificado en su sitio, luego el borrador sobre la mesa, y finalmente fijó su vista en mí. Y bien, me puse de pie. Es muy inteligente. Solo necesita a alguien a quien realmente pueda respetar como maestro. La señora Qin se acercó a su hijo, tomó la hoja de borrador, y al ver los pasos de resolución tan claros y rigurosos, una chispa de sorpresa genuina brilló en sus ojos. Conocía demasiado bien a su hijo. Lograr que se quedara sentado allí en silencio, escuchando la explicación de un problema hasta el final, era en sí mismo un milagro. Bien, la señora Qin se volvió hacia mí. Su mirada había cambiado por completo. Ya no quedaba rastro del desdén o el escrutinio previo. En su lugar había un reconocimiento solemne. A partir de mañana, cada noche de 7 a 9, sacó un fajo de billetes de su bolso y me lo extendió. Este es el sueldo de una semana. Te pagaré por adelantado. En el futuro, será cada domingo. No rechacé el dinero. Lo acepté con naturalidad, sin siquiera contarlo. Lo guardé directamente en mi bolsillo. Gracias, señora. Solo tengo una petición, dijo la señora Qin. Desearía que durante el periodo de tutoría vivieras aquí. Te asignaré una habitación independiente y cubriré tus 3 comidas diarias. Te duplicaré el sueldo. Me miró con un tono sincero. Me doy cuenta de que no eres una joven común. Te confío del futuro de mi hijo. Al salir de aquella lujosa mansión, mis palmas estaban empapadas de sudor. El grueso fajo de billetes en mi bolsillo emitía un calor que se sentía casi irreal. Miré hacia atrás por un instante. En medio de la noche, la mansión parecía una bestia silenciosa y colosal, resplandeciente de luces. Es la hada del mundo. Y yo estaba a punto de apostar aquí mi futuro y el de mi madre. En el autobús, la gente se amontonaba. Una mezcla de olores diversos se entrelazaba, haciéndome sentir que me faltaba el aire. Hace apenas una hora, estaba en aquella habitación impecable, respirando un aire impregnado de fragancia, a madera. Ahora, volvía a la realidad. Un mundo ruidoso y con olor a sudor. El mundo de la gente común. El abismo entre ambos mundos me devolvió la lucidez. Aquella casa no me pertenece. Solo soy una comerciante que usa su conocimiento y capacidad para obtener el capital necesario para sobrevivir. Al regresar al húmedo sótano, el olor a moho me recibió de golpe. No había luces encendidas. Todo estaba sumido en la oscuridad. Mi corazón se encogió al instante. Mamá, llamé con cautela, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Encendí apresuradamente la linterna de mi celular. El haz de luz bailó en el estrecho espacio. Mi madre, Fan Hui, estaba acurrucada en un rincón de la cama. Se abrazaban las rodillas, con la cabeza hundida profundamente entre ellas. Su cuerpo temblaba ligeramente, como el de un niño asustado. Corrí hacia ella, me agaché y la abracé con ternura. Nana, no temas, ya volví. La piel de Fan Hui estaba gélida. Al escuchar mi voz, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, de por sí ausentes, estaban ahora desbordantes de miedo e inquietud. Su voz sonaba ronca y seca. Hay ratas. Ratas enormes. Seguí su mirada hacia la esquina de la pared, donde un agujero del tamaño de un puño se abría de forma amenazante. Unos granos de arroz mordisqueados yacían esparcidos cerca. Esto es un sótano. Que haya ratas es de lo más normal. Pero para la frágil mente de mi madre, aquello representaba un terror absoluto. Sentí un dolor pulsante en el corazón, como si me clavaran agujas. Estreché a mi madre con fuerza contra mi pecho. No tengas miedo, mamá. Ya las eché a todas. No volverán más, le aseguraba sin cesar, con una voz tan dulce que parecía destilar ternura. Pasó mucho tiempo, hasta que Fan Hui logró calmarse por completo. Le serví un vaso de agua caliente, y observé cómo bebía sorbos pequeños. Bajo la tenue luz, el rostro de mi madre lucía cada vez más pálido y demacrado. Parecía que le habían brotado algunas canas más en las sienes. Saqué el fajo de billetes de mi bolsillo. Aparté unos cuantos y el resto los guardé con sumo cuidado, en un bolsillo interior de mi ropa. Mira, mamá, dije extendiendo el dinero ante sus ojos. Esto es lo que gané hoy. Pronto tendremos muchísimo dinero. Te llevaré al mejor hospital, buscaremos al mejor doctor, y te juro que te curaré. Fan Hui contempló aquellos billetes rojos, con una mirada algo perdida. Parecía entender, pero a la vez no. Simplemente extendió su mano marchita y acarició suavemente mi mejilla. Tengo hambre. Sentí un nudo en la garganta, y las lágrimas estuvieron a punto de brotar. Asentí rápidamente. Sí, iré a cocinarte algo ahora mismo. En el sótano no había cocina, solo un rudimentario fogón al final del pasillo, que compartían todos los inquilinos. Con el dinero que acababa de ganar, compré huevos y fideos en la tienda de abajo. Cociné con esmero 2 huevos escalfados, y herví los fideos hasta que estuvieron bien suaves. Solo al ver a mi madre terminar su plato bocado a bocado, fui consciente de que mi propio estómago crujía de hambre. Aprovechando el caldo que quedaba en la olla, apuré hasta el último rastro de fondo del tazón. Entrada la noche, mi madre ya dormía, con una respiración pausada, pero yo no lograba conciliar el sueño. Sentada al borde de la cama, bajo la débil luz del celular,
Leía el contrato que me había enviado la señora Kim. Ella era muy detallista. No solo ofrecía alojamiento y comida, además de duplicar el sueldo, sino que tomó la iniciativa de redactar un contrato formal, cláusulas claras, beneficios generosos. Para mí, esto era un salvavidas en medio de la tormenta. Una oportunidad caída del cielo. Viviendo allí, no tendría que preocuparme más por si mi madre se asustaba con las ratas. Al vivir allí, ahorraría una fortuna en alquiler y comida. Con el sueldo duplicado, podría reunir mucho antes del dinero para el tratamiento médico. Sin embargo, fruncí el ceño con preocupación. Recordé las últimas palabras de la señora Kim. El futuro de mi hijo queda en tus manos. Tras ese encargo tan solemne, decía una responsabilidad y una expectativa igual de pesadas. En una familia como la de los Kim, las relaciones debían de ser muy complejas. Y la rebeldía de Kim Mo seguramente iba más allá de una simple crisis adolescente. Una vez que me mudara allí, significaría que, de manera inevitable, quedaría atrapada en el epicentro del torbellino familiar. ¿Era esto una oportunidad o una nueva trampa? No me atrevía a bajar la guardia. Recordé el rostro arrogante de mi padre, allá en el pueblo. Él estaba convencido de que yo fracasaría. Y volvería rogando, no puedo perder, no me puedo permitir perder. Desde el momento en que crucé la puerta de aquel hogar, mi vida ya no tiene vuelta atrás. Mi mirada recuperó su firmeza. Tomé el teléfono y en la barra de búsqueda escribí primer hospital psiquiátrico de Nancheng. Profesor Wang Zhenhua. Era un nombre que encontré en un foro de medicina. El mejor experto en psiquiatría del país. Especialista en tratar traumas como el de mi madre, causados por una represión psicológica prolongada, trastorno de estrés, postraumático. Pero conseguir una cita con él era casi imposible. Y sus honorarios eran astronómicos. Esa era mi meta actual. Clara, pero distante. Contemplé el nombre. Respiré hondo y respondí al mensaje de la señora Kim. Señora, agradezco profundamente su amabilidad. Acepto el contrato. Mañana me mudaré allí con mi madre. Además, quisiera pedirle un favor especial. Mi madre tiene una salud delicada y necesita un entorno tranquilo para recuperarse, por lo que no le es conveniente ver a extraños. Espero que pueda comprenderme. Debía asegurar primero el bienestar de mi madre. Esa era mi línea roja. Ella es el motor de toda mi lucha. Tras enviar el mensaje, recibí una respuesta casi inmediata. Solo una palabra. Bien. Finalmente, respiré aliviada. Apagué el celular y me acosté junto a mi madre. Afuera bugía el bullicio de la ciudad. En el sótano, reinaba el silencio de dos almas que solo se tienen la una a la otra. Sabía que a partir de mañana, emprendería un camino nuevo y mucho más difícil. Pero no tengo miedo, porque en medio de la oscuridad, por fin he visto la luz. Al día siguiente, un Mercedes negro se detuvo en el estrecho callejón de la barriada, atrayendo un sinfín de miradas curiosas. Fan Hui y yo, bajo el escrutinio de todos aquellos ojos, subimos al vehículo. El chofer era un hombre de mediana edad y muy callado. No hizo ni una sola pregunta. Simplemente nos abrió la puerta con respeto. Fan Hui estaba muy nerviosa, apretando con fuerza el dobladillo de su ropa. Le tomé la mano y la tranquilicé en voz baja. Mamá, no temas, vamos a nuestro nuevo hogar. El coche se alejó con suavidad de aquel lugar hacinado y decadente. El paisaje tras la ventana pasó de casas bajas y humildes e imponentes rascacielos hasta detenerse frente a la villa ya conocida. La señora Kim Eva esperaba en la puerta. Hoy vestía ropa casual de casa, lo que suavizaba su aire de ejecutiva y la hacía ver más amable. Cuando su mirada se posó en Fan Hui, hubo una breve vacilación, pero supo disimularlo bien, manteniendo una sonrisa cordial. Bienvenidas, le dijo. La habitación Eva está lista. Nos vio desde la puerta real, rodeando la mansión hasta una edificación independiente en el jardín trasero. Era un lugar apacible, separado del edificio principal por un pequeño jardín. Normalmente esto es para invitados. Es muy tranquilo, explicó la señora Kim al abrir la puerta. La habitación del primer piso es para ustedes, para su comodidad. El cuarto era espacioso, con baño privado. La luz del sol entraba por el ventanal, cálida y radiante. Las sábanas y mantas eran nuevas y desprendían un agradable aroma a limpio. Esto le era 1000 veces mejor que aquel sótano sombrío y húmedo. A Fan Hui también pareció gustarle el lugar. Él caminó hacia la ventana, observando con curiosidad las plantas del jardín. La tensión en su rostro se había disipado bastante. Gracias, señora. Lo dije con total sinceridad. Estaba agradecida de que la señora Kim fuera tan considerada conmigo, resolviendo mi mayor preocupación. No hay de qué. La señora Kim me miró fijamente. Solo tengo un hijo, y he depositado todas mis esperanzas en él. Profesora Su, espero que pueda comprender mis sentimientos. Cambió deliberadamente el trato. Pasó del tú al profesora Su. Era, a la vez, una muestra de respeto y una advertencia. Me recordaba que lo nuestro era una relación puramente laboral. Ella necesitaba a alguien capaz de resolver problemas. Nada más. Lo entendí de inmediato. Pierda cuidado, señora. Sé distinguir perfectamente mis prioridades. Mi respuesta fue impecable. La señora Kim asintió satisfecha. Instálate primero. Alguien te traerá la cena. A las 7, ve al estudio de la casa principal a buscar a Kim Mo. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Tras acomodar a mi madre, organicé una a una las pocas pertenencias que había traído conmigo. Volví a guardar mi carta de admisión bajo la almohada. Me servía de recordatorio constante de que mi propósito aquí era estudiar, buscar el conocimiento y cambiar mi destino, no dejarme seducir por la comodidad del presente. A las 6:30 de la tarde, el servicio trajo la cena puntualmente, 4 platos y una sopa, con una combinación de carne y verduras, nutricionalmente equilibrada. Alimenté a mi madre primero, y tras verla dormir plácidamente, comencé con mi ración. Comí rápido, pero sin perder las formas. La buena educación se lleva en los huesos.
Independientemente de la riqueza o la pobreza, a las 6:50 aparecí puntualmente en la puerta del estudio de la casa principal. La puerta estaba entreabierta y del interior emanaba el sonido de una discusión contenida. Eran la señora Kim y la voz grave de un hombre. Ya te dije que estoy muy ocupado con la empresa. ¿Cuándo voy a tener tiempo para ocuparme de él? La voz del hombre rebosaba impaciencia. Kim Tian, él también es tu hijo. La voz de la señora Kim rozaba la histeria. ¿Tienes idea de que en este último simulacro volvió a quedar el último de su clase? Pues que quede el último. El hijo de Kim Tian heredará el negocio familiar. ¿Acaso necesita preocuparse por unas cuantas notas? El hombre llamado Kim Tian soltó un bufido de desprecio. De todos esos tutores que has contratado, ¿ha servido alguno para algo? Deja de perder el tiempo. Esta vez es diferente. ¿Diferente en qué? Seguro es otra estudiante pobre que viene a nuestra casa buscando pescar a un marido rico. Las palabras del hombre estaban cargadas de crueldad y menosprecio. Me quedé ante la puerta con el rostro inexpresivo. Podía imaginar la escena tan humillante que enfrentaría si decidiera entrar en ese momento. No me moví. Simplemente esperé en silencio mientras la disputa continuaba en el interior. Kim Tian, eres un irracional. Yo soy el irracional. Mírate. Día y noche obsesionada con vigilar a tu hijo. ¿Acaso lo ves como una herramienta para cumplir tus propios sueños? ¿Le has preguntado alguna vez si eso es lo que él quiere? La señora Kim pareció quedarse sin palabras ante esa verdad dolorosa, guardando un silencio repentino. Tengo un compromiso esta noche. Enséñale tú misma si quieres. Se oyeron pasos. Parecía que el hombre se disponía a salir. Respiré hondo y llamé a la puerta. 2 golpes, ni muy suaves ni muy fuertes, pero lo suficiente para que la discusión cesara de golpe. La puerta del estudio se abrió de par en par. Un hombre alto, de mediana edad, vestido con un traje costoso, apareció en el umbral. Debía de ser el padre de Kim Mo. Kim Tian, su mirada, era tan afilada como la de un halcón. Mientras me escrutaba, al ver mi rostro, demasiado joven y demasiado hermoso, el desprecio en sus ojos se intensificó. Soltó una carcajada fría cargada de segundas intenciones. Tal como pensaba, no dijo ni una palabra más. Pasó por mi lado con sus largas piernas, dejando tras de sí una asfixiante sensación de opresión. Me mantuve erguida, sin que siquiera me temblaran las pestañas. Dentro del estudio, la señora Kim estaba pálida, y su cuerpo temblaba levemente, visiblemente alterada por la rabia. Kim Mo, por su parte, estaba sentado al escritorio, con la cabeza baja ocultando su expresión. Sin embargo, sus puños apretados delataban su agitación interna. Esta era su familia, una madre controladora y dominante, un padre indiferente, y una pareja en eterna disputa. No era de extrañar que fuera tan rebelde. En mi interior, ya tenía la respuesta. Entré en el estudio, fingiendo no haber escuchado nada. Señora Kim Mo, dije con una leve inclinación de cabeza, a modo de saludo. Luego, caminé directo hacia Kim Mo y puse un juego de apuntes preparados sobre su mesa. Hoy hablaremos sobre el movimiento celeste. Mi voz era fría y serena, como una ráfaga de viento atravesando un pasillo, disipando al instante la atmósfera densa y opresiva que reinaba en el estudio. La señora Kim se quedó atónita. No esperaba que esta joven, tras presenciar una escena tan lamentable, pudiera mantener tal compostura. Kim Mo también levantó la cabeza, al encontrarse con mis ojos desprovistos de cualquier emoción. Una mezcla confusa de sentimientos brotó en él, la vergüenza de sentirse expuesto y una extraña sensación de alivio. Comencemos, dije, mientras apartaba la silla para sentarme, como si todo lo ocurrido en esa habitación momentos antes no tuviera nada que ver conmigo. Yo solo era una profesora que venía a dar clase. En el mundo de Kim Mo, por primera vez alguien abría una grieta a la fuerza, de una manera tan simple y directa. Su orgullo rebelde, su barrera meticulosamente construida, se sentían frente a mí tan frágiles como el papel de una ventana. Por instinto quiso resistirse, tirar los apuntes de la mesa, o atacarme con palabras hirientes, pero no pudo hacerlo, porque esos ojos calmados en los que no se vislumbraba ni una onda, lo observaban en silencio, como si dijeran, todos tus trucos ya me aburren. Esa sensación de ser completamente descifrado le provocó un repentino pánico. No tuvo más remedio que tomar el bolígrafo y fijar la vista en los apuntes. La ley de gravitación universal, propuesta por Newton. Lo sé, interrumpió él con un tono aún desafiante. Asentí, sin añadir más comentarios. Señalé el primer problema de ejemplo en los apuntes. Tienes 5 minutos para resolverlo. Kim Mo le echó un vistazo. Era un problema clásico sobre sistemas binarios. No era difícil, pero requería bastantes cálculos. Torció el gesto y comenzó a operar en la hoja de borrador. En el estudio, solo se escuchaba el raspeo del bolígrafo sobre el papel. La señora Kim se había retirado discretamente, en algún momento, cerrando la puerta con delicadeza tras de sí. Me había otorgado total libertad de acción. En la frente de Kim Mo empezaron a brotar finas gotas de sudor. Se dio cuenta de que era incapaz de concentrarse. La mirada de desprecio de su padre al marcharse, los gritos histéricos de su madre y la inmensa presión que ejercía la chica frente a él. Todo se enredaba en su cabeza como una maraña de hilos. Las fórmulas pasaban ante sus ojos, pero no lograba encajarlas. Queda 1 minuto. Mi voz fría sonó como un cronómetro de precisión, golpeando su conciencia. El corazón de Kim Mo se agitó aún más. Dejó caer el bolígrafo con frustración. No lo hago más. Un problema tan sencillo y no sabes resolverlo. Mi tono no contenía burla alguna. Era una duda pura y simple. Pero esa duda hería más que cualquier sarcasmo. ¿Quién dice que no sé? Kim Mo reaccionó como un gato al que le pisan la cola, erizándose al instante. Es solo que hoy no me siento bien, sí. Tomé su hoja de borrador y le eché un vistazo. Tu lógica está mal desde el primer paso.
Tomé el bolígrafo y dibujé un esquema sencillo a un lado, en un sistema binario. El movimiento no es alrededor de una de las estrellas, sino alrededor de un centro de masa común, en la línea que las une. Te has equivocado de modelo. Por lo tanto, todo el cálculo posterior es erróneo. Mi explicación fue directa al grano, sin ninguna compasión. El rostro de Kim Mo se puso rojo de rabia. Quiso replicar, pero se dio cuenta de que no le salían las palabras, porque todo lo que yo decía era verdad. La física no consiste en memorizar fórmulas, dije soltando el bolígrafo y mirándolo fijamente. Es comprender modelos, es construir una lógica. Tienes una mente brillante, pero tu corazón es un caos. Alguien que no puede controlar sus propias emociones jamás podrá dominar la física. Kim Mo levantó la cabeza de golpe, clavándome una mirada fiera. Aquella chica, ¿qué derecho le hablaba con ese tono de sermón? ¿Con qué derecho diseccionaba su interior? ¿Tú qué sabes? Rugió en voz baja. No sabes absolutamente nada. Es cierto, no lo sé. Admití con total franqueza. Y tampoco me interesa saberlo. Pasé la página de los apuntes. Tu familia y tu pasado no tienen nada que ver conmigo. He venido aquí solo para una cosa. Enseñarte a controlar tu cerebro. Para que trabaje para ti, en lugar de dejar que tus emociones lo lastren. Señalé, en la nueva página, un problema que parecía increíblemente complejo. Este problema fue la pregunta final de la Olimpiada Internacional de Física del año pasado. Ahora, por supuesto, no sabes hacerlo. Pero en 3 meses, haré que seas capaz de resolverlo, como si fuera un simple ejercicio de clase. Mi tono era calmado, pero cargaba una fuerza irresistible. Kim Mo contempló el problema. Aquel mar de símbolos y gráficos parecía un jeroglífico invisible, pero al mirarme a los ojos, por primera vez sintió una pizca de duda en su interior. Quizás de verdad fuera posible. Incliné mi cuerpo ligeramente hacia adelante, acortando la distancia entre los dos. Bajé mucho la voz, dictando una orden que no admitía cuestionamiento. A partir de ahora, olvida a tu padre, olvida a tu madre, y olvida esos estúpidos videojuegos. En tu mundo solo existimos la física y yo. ¿Entendido? La nuez de Kim Mo se movió al tragar saliva. Al ver mi rostro tan seca, pudo percibir el suave aroma a jabón que desprendía. Era limpio y fresco, totalmente distinto a los intensos perfumes que conocía en su mundo habitual. Como poseído por un hechizo, asintió con la cabeza. En ese instante, sintió como si estuviera bajo hipnosis. Me reincorporé satisfecha, recuperando la distancia anterior. Muy bien. Ahora empecemos desde el principio. Antes de resolver un problema, aprende primero a vaciar tu mente. Aquella noche fueron las 2 horas más largas y extrañas en la vida de Kim Mo. No lo presioné para hacer ejercicios. Solo le enseñé a respirar, a meditar y a encontrar el punto de mayor quietud en medio del ruido ambiental. Sonaba abstracto, pero Kim Mo descubrió que, al seguir mis instrucciones, ese caos de voces en su cabeza realmente empezó a apaciguarse. Empezó a oír su propio corazón, a sentir la temperatura del bolígrafo y a vislumbrar, tras las fórmulas físicas, aquel mundo lógico, sobrio y elegante. Al terminar las 2 horas, se sentía completamente exhausto, pero también con una paz sin precedentes. Por hoy es suficiente. Cerré el libro. Mañana espero ver a un Kim Mo que solo tenga física en su cerebro. Dicho esto, me levanté y me marché, sin añadir ni una sola palabra de más. Kim Mo se quedó solo en el inmenso estudio, mirando sobre la mesa aquella hoja llena de deducciones y fórmulas. Por primera vez comprendió que la física también podía ser algo así, como un bisturí, capaz de diseccionar con precisión este mundo caótico, revelando su estructura más profunda, su orden frío y racional, y su Zeta Osao. Era quien sostenía ese bisturí, de una forma que él no alcanzaba a comprender. Ella había abierto una brecha en su mundo, mostrándole una posibilidad distinta. Cuando regresé a la casita del jardín trasero, ya era noche cerrada. La mansión principal resplandecía de luces, y se oía vagamente a la señora Kim por teléfono. Su tono seguía siendo igual de impositivo. En cambio, mi casita estaba tan silenciosa que parecía pertenecer a otro mundo. Abrí la puerta suavemente. En la habitación solo estaba encendida la luz tenue de la mesita. Mi madre ya se había dormido, con una respiración acompasada y semblante tranquilo en su rostro. No quedaba rastro del miedo que sentía en el sótano. Véase que para adornarla mejor. Este cuarto estaba limpio. Era cálido y luminoso. No había ratas, ni dolor a moho. Mi madre dormía profundamente aquí. Mi corazón finalmente encontró el descanso. Supe que aceptar la propuesta de la señora Kim había sido la decisión más acertada de mi vida hasta ahora. Me senté al escritorio, pero no tenía ni pizca de sueño. Todo lo ocurrido en la casa principal seguía fresco en mi memoria. Aquel hombre llamado Kim Tian, el desprecio en sus ojos era como una espina clavada en mi corazón. Etiquetas como estudiante pobre o cazafortunas. Desde que puse un pie en ese barrio de lujo, quizá ya me las habían colgado en silencio. No me importa lo que piensen de mí, pero no toleraré que pisoteen mi dignidad, ni la de mi madre. Debo volverme más fuerte, tan fuerte que nadie pueda ignorarme. Lo suficiente para proteger a quienes amo. Encendí la computadora y me conecté a la red. El internet de los Kim era asombrosamente rápido. Entré en el sistema interno de la Universidad de Nancheng para buscar el horario de la Facultad de Física y la información de los profesores. Al ver los nombres de los mejores catedráticos del país, mis ojos brillaron con anhelo. Este es el mundo con el que siempre soñé. Aún tengo muchísimo que aprender. Además de estudiar, necesito ganar dinero. La enfermedad de mi madre es un pozo sin fondo, que requiere grandes sumas de dinero. Aunque el sueldo de los Kim es alto, no es suficiente. Debo encontrar nuevas fuentes de
ingresos. Mis dedos volaban sobre el teclado. Premios de concursos, recompensas por artículos académicos, solicitudes de patentes, los caminos posibles. Se aclaraban gradualmente en mi mente. Sé que será difícil, pero no tengo otra opción. A la mañana siguiente, desperté muy temprano. Corrí las cortinas, y la luz dorada del sol bañó al instante toda la habitación. El jardín rebosaba de cantos de pájaros y fragancias. Fang Wei también despertó, se sentó en la cama y, en lugar de quedarse absorta como solía, observó con curiosidad el paisaje tras la ventana. Esa flor. Señaló una rosa china, en pleno esplendor, y habló con voz un tanto torpe. Mi corazón dio un vuelco repentino. Era la primera vez, en todos estos años, que mi madre mostraba interés por el mundo exterior. Sí, mamá, respondí. Mi voz se quebró ligeramente por la emoción. Las rosas son realmente hermosas. En el rostro de Fang Wei floreció una sonrisa tan pura como la de un niño. La ayudé a caminar hacia el jardín, donde el aire matutino traía consigo un toque de frescura y aroma a hierba. Fang Wei, como una pequeña curiosa, tocaba una hoja aquí y olía una flor allá. Su mirada seguía siendo algo errante, pero en el fondo parecía brillar una débil luz. Una mujer con delantal, trayendo el desayuno desde la casa principal, se sorprendió un poco al vernos, pero enseguida nos dedicó una sonrisa amable. Usted debe ser la profesora Su, ¿verdad? La señora me pidió que les trajera el desayuno. Era la cocinera de la familia Kim, de apellido Wan. La tía Wan dejó el desayuno sobre la mesa de piedra del jardín. Había leche, sándwiches y un tazón de mijo, caliente y humeante. ¿Y quién es ella?, preguntó la mujer, mientras miraba a Fang Wei, con cierta curiosidad en sus ojos. Es mi madre, respondí con naturalidad. Su salud no es muy buena, y prefiere los lugares tranquilos. Oh, entiendo. Coman con calma entonces. Si necesitan algo, llámenme en cualquier momento. Ayudé a mi madre a terminar su mijo. Al ver su expresión de satisfacción, sentí que mi propio futuro también se llenaba de esperanza. Durante los días siguientes, la vida transcurrió con la precisión de un reloj suizo. De día, acompañaba a mi madre a pasear por el jardín, o le leía cuentos en su habitación. Noté que el estado de ánimo de mi madre mejoraba a una velocidad asombrosa. Ya no temía a los entornos desconocidos de... Incluso comenzó a sonreírle a la tía Wan por iniciativa propia, y al llegar las 7 de la tarde, yo aparecía puntualmente en el estudio de la casa principal. El cambio en Kim Mo fue igualmente sorprendente. Dejó de llegar tarde, dejó de repicar, y dejó de intentar provocarme de 1000 maneras distintas. Ahora repasaba las lecciones con antelación, y preparaba sus dudas. Aunque su rostro aún conservaba esa expresión de «no quiero estar aquí», su mirada se volvía cada vez más concentrada. Mi método de enseñanza rompió por completo con todo lo que él había conocido en 16 años. Nunca seguía el libro al pie de la letra. Usaba los ejemplos más cotidianos para explicar los conceptos físicos más complejos a partir de un solo problema. Desarrollaba 5 o 6 soluciones diferentes, obligándolo a razonar cuál era la más óptima. Incluso le contaba anécdotas y cotilleos de la historia de la física, logrando que aquellas frías fórmulas que antes dormían en libros cobraran vida, convirtiéndose en relatos de carne y hueso, llenos de pasiones y conflictos. Fue la primera vez que Kim Mo sintió que estudiar podía ser algo verdaderamente fascinante. Empezó a ansiar esas 2 horas de cada noche, e incluso durante el día, no podía evitar hojear su libro de física. Este cambio no pasó desapercibido para la señora Kim. Estaba eufórica. Sentía que finalmente había encontrado a la persona indicada. Aquella noche, tras terminar la tutoría, la señora Kim me detuvo. Me entregó una tarjeta bancaria. Profesora Su, este es su sueldo del mes. He decidido pagárselo por adelantado, e incluyo 50,000 adicionales en la cuenta, como un bono por su excelente trabajo. Ella me miró con los ojos cargados de gratitud. Lo ha hecho mucho mejor de lo que jamás imaginé. No acepté la tarjeta, señora. El contrato estipula que el pago es semanal. En cuanto al bono, es demasiado pronto para hablar de ello. Miré directamente a los ojos de la señora Kim, con una actitud digna y serena. Esperemos a que salgan los resultados del examen mensual. Si se alcanza el objetivo acordado, entonces vendré a reclamar ese bono. Hasta entonces, solo aceptaré lo que me corresponde por mi trabajo. No estaba fingiendo humildad. Eran sus principios. Quería ganar dinero basándose en su propia capacidad, con la frente en alto, y no mediante la caridad o la lástima de los demás. La señora Kim se quedó atónita. Observó a la joven que tenía delante, quien poseía más integridad que nadie, y un profundo respeto brotó en su corazón. Retiró la tarjeta bancaria, asintió y dijo, está bien, respeto su decisión. Me di la vuelta para marcharme. El viento nocturno agitaba mi larga cabellera. Mi silueta se veía frágil, pero era inquebrantable. Sabía que, paso a paso, estaba recuperando la dignidad que me pertenecía. El tiempo voló. Fin abrir y cerrar de ojos llegó finales de agosto. El inicio de clases en la Universidad de Nanchen estaba cada vez más cerca. Esa noche, mientras le explicaba a Kim Mo un problema complejo sobre campos eléctricos, su teléfono comenzó a vibrar de repente. Miró el identificador de llamadas, frunció el ceño al instante, y su primer instinto fue rechazarla. Contesta, dije con voz calmada. Es un asunto privado, respondió Kim Mo con tono cortante. Tomemos 5 minutos de descanso. No lo miré. Solo bajé la cabeza para organizar mis apuntes. Sabía que Kim Mo necesitaba un espacio personal. Él vaciló un momento, pero terminó saliendo al balcón con el teléfono en mano. Aunque bajó la voz deliberadamente, el estudio estaba tan silencioso que aún podía escuchar fragmentos de la conversación. Ya te dije que no tengo tiempo. ¿Cómo que se me volvió a olvidar? Que las reuniones de la empresa sean más importantes que tu cumpleaños. Es algo normal, ¿no? Puedes dejar de ser tan infantil. Ya está. Cuelgo. La llamada duró menos de 1 minuto, cargada de impaciencia y reproches. Cuando Kim Mo regresó, su rostro estaba tan sombrío que parecía que iba a estallar. Arrojó el teléfono con fuerza sobre la mesa. Continuemos, dijo, con voz apagada. Levanté la mirada y lo observé. En tu estado actual no podrás resolver este problema. He dicho que continuemos. Kim Mo gritó de repente.
como un joven león enfurecido, aunque mi padre olvide mi cumpleaños. Aunque él crea que no soy más importante que uno de sus contratos, podré resolverlo de todas formas. Solo entonces pareció darse cuenta de lo que había dicho. Una sombra de remordimiento y humillación cruzó su rostro. Acababa de mostrar, ante una extraña, su lado más vulnerable y patético. El aire en el estudio se congeló al instante. Lo miré en silencio, sin lástima, sin compasión y sin ninguna expresión innecesaria. Simplemente esperé a que terminara de desahogarse. Y luego tomé el bolígrafo. En una hoja de borrador, dibujé un pequeño pastel. Y a su lado, escribí los nombres de varios físicos. Galileo, 15 de febrero de 1564. Newton, 4 de enero de 1643. Einstein, 14 de marzo de 1879. ¿Conoces a estos tres? Pregunté. Kim Mo asintió aturdido, sin entender qué pretendía yo. Cada uno de ellos cambió el mundo. Mi voz seguía siendo serena. Pero, ¿le importa acaso en qué día nacieron? Lo que determina quiénes son no es su fecha de nacimiento, sino las cosas que lograron hacer. Levanté la vista. Mi mirada era clara y afilada. Kim Mo, lo que decide tu valor no es el amor o la atención de los demás, sino tú mismo y la clase de persona en la que elijas convertirte. ¿Quieres ser un pobre diablo que mendiga caridad? ¿Va a sentir que existe? ¿O prefieres ser alguien tan fuerte que los demás se sientan honrados por el simple hecho de conocerte? Elige tú mismo. Mis palabras, como una hoja afilada, se hundieron directamente en el corazón de Kim Mo, sin rastro de calidez, pero con más fuerza que cualquier consuelo. Kim Mo me miró, atónito, desde que era un niño. Cuando se sentía agraviado, su madre solo sabía abrazarlo y llorar, recriminando las faltas de su padre. Sus maestros solo le aconsejaban ser comprensivo con sus padres, porque estaban muy ocupados con el trabajo. Jamás nadie había sido como Su Tao Sao, quien con tanta frialdad, e incluso con cierta crueldad, le mostrara la cruda realidad del mundo. Sus puños cerrados se relajaron lentamente, y el fuego de la ira y el resentimiento en sus ojos comenzó a desvanecerse. En su lugar, surgió una lucidez sin precedentes. Era cierto, él, ¿por qué habría de arruinar su propia vida por alguien a quien él no le importaba? ¿Por qué mendigar ese amor paternal que nunca había recibido? Su vida le pertenecía solo a él. Lo entiendo, dijo tras un largo silencio. Su voz sonó ronca al decir, gracias, profesora Su. Era la primera vez que me llamaba profesora con tal solemnidad. Asentí con la cabeza. Entonces, sigamos con los problemas. Reconduje la conversación hacia la física, como si todo lo ocurrido hace un instante no hubiera sido más que un breve paréntesis. Kim Mo respiró hondo. Tomó de nuevo el bolígrafo, y esta vez su mirada se volvió intensamente concentrada. Todos los pensamientos distractores en su mente se esfumaron, dejando solo el giro de los campos eléctricos y magnéticos. 10 minutos después, escribió por completo los pasos del problema final, con una claridad de ideas absoluta y un vigor impecable. Al anotar la respuesta final, una inmensa sensación de logro recorrió todo su cuerpo. Fue una satisfacción más intensa que lograr una pentaquilla en un videojuego. Levantó la vista hacia mí, con los ojos brillando de entusiasmo. Tomé sus hojas de borrador, las revisé con detenimiento, y luego asentí. Nada mal, le di una aprobación sencilla. El proceso se puede optimizar un poco más. Si usas las características del trabajo de la fuerza de Lorentz para juzgar, será más rápido. Señalé un punto donde podía mejorar. Kim Mo se acercó para mirar, y la distancia entre ambos se acortó sin que se dieran cuenta. Pudo percibir el suave aroma a champú que emanaba de mi cabello. De pronto, su corazón dio un vuelco sin razón aparente, y sintió que sus mejillas comenzaban a arder. Retrocedió un paso rápidamente, para ocultar su turbación. Dijo, fingiendo serenidad. Yo no noté nada extraño en él. Miré el reloj. La tutoría de hoy ha terminado. Mañana es tu examen mensual. Me puse en pie, lista para marcharme. No me decepciones. Al llegar a la puerta, me detuve de nuevo. Me volví y añadí, por cierto, feliz cumpleaños. Dicho esto, abrí la puerta y salí. Kim Mo se quedó allí pasmado, solo, sintiendo como si algo en su pecho hubiera recibido un suave golpe, una sensación agridulce tierna, con un matiz de dulzura que ni él mismo sabía explicar. Miró sobre el escritorio, el papel donde estaba dibujado aquel sencillo pastel. Lo arrancó con sumo cuidado y lo guardó dentro de su libro de física favorito. En sus 16 años de vida, aquel era el regalo de cumpleaños más especial que jamás había recibido. El día del examen mensual, el cielo estaba excesivamente despejado. La luz dorada del sol se filtraba por el gran ventanal del estudio, bañando la hoja de examen de Kim Mo. Sentado en el aula de examen, rodeado por el susurro de sus compañeros escribiendo frenéticamente, experimentó una calma sin precedentes. En su mente ya no había escenas caóticas de videojuegos, ni el sonido estridente de las discusiones de sus padres. Solo resonaba, una y otra vez, mi voz fría. Alguien que no puede controlar sus propias emociones no podrá aprender física jamás. Olvida tu mundo. Aquí solo estamos, la física y yo. Respiró hondo. Cerró los ojos, y al abrirlos, en esas pupilas que antes desbordaban rebeldía y hostilidad, solo quedaba serenidad y enfoque. Tomó el bolígrafo y comenzó a analizar las preguntas. El examen de física, la materia que más había odiado y despreciado, la misma que usaba para burlarse con un 59 sobre 100, desafiando a esa madre que solo valoraba las calificaciones. Pero ahora, al observar esos símbolos y diagramas familiares, sintió una extraña calidez en su interior. Ya no eran jeroglíficos indescifrables, sino acertijos esperando a ser resueltos. Se acordó de mí, recordó cómo usé las metáforas más simples para hacerle entender la complejidad de los campos electromagnéticos. Recordó cómo, con precisión quirúrgica, señalé cada una de sus lagunas lógicas. Recordó cómo le obligué, una y otra vez,
a optimizar sus pasos de resolución. Aquellos procesos que antes consideraba una tortura se habían convertido ahora en su tesoro más valioso. Su pluma se movía veloz sobre el papel de borrador, con sus ideas fluyendo como un arroyo de agua cristalina. En las preguntas de opción múltiple, ya no necesitaba adivinar por eliminación. Para cada opción, podía construir mentalmente un modelo físico perfecto. En los problemas de completar aquellas cifras de cálculos precisos, se volvían totalmente dóciles bajo su mano. Al llegar al último gran problema, incluso sonrió. Esta pregunta, yo le había explicado una similar hacía apenas 3 días. El modelo era casi idéntico. Solo habían cambiado algunos parámetros. Los profesores que diseñan los exámenes son muy perezosos. Pensó para sus adentros, mientras su pluma seguía avanzando sin la menor pausa. Análisis de fuerzas, planteamiento de ecuaciones y resolución, todo en un solo movimiento fluido. Cuando terminó el último paso y soltó el bolígrafo, faltaban aún 5 minutos para que sonara el timbre del final de la clase. Por primera vez en un examen de física, había terminado todas las preguntas antes de tiempo. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. La mayoría de sus compañeros seguían absortos calculando. Con ese impulsivo angustia, incluso vio al delegado de física de la clase, quien frente al último gran problema, mordía su bolígrafo con expresión de absoluta gravedad. Una sensación de placer sin precedentes, nacida de la superioridad intelectual, brotó en su interior. Aquello le brindaba más satisfacción que cualquier victoria en un videojuego. No entregó el examen antes de tiempo. En su lugar, siguiendo el método que yo le enseñé, lo revisó minuciosamente de principio a fin, asegurándose de que no hubiera omitido ni un solo detalle. Al terminar y salir del aula, varios de sus amigos con los que solía jugar videojuegos se le acercaron. «Hey, Mo, ¿qué tal te fue? ¿Pudiste hacer el último problema? Dicen que fue brutal. Probablemente casi nadie en todo el grado lo lograra». Kim Mo solo les dirigió una mirada indiferente. Estuvo bien, soltó esas 2 palabras y se marchó sin más. Ya no quería juntarse con ellos. Caminos distintos no pueden cruzarse. Su mundo había sido elevado a otra dimensión por mí, y ya no le interesaba estar con quienes seguían estancados en placeres tan básicos. Los días de espera por los resultados fueron agobiantes. La señora Kim estaba más nerviosa que el propio Kim Mo. Preguntaba varias veces al día. Ya salieron las notas. Incluso intentó usar sus contactos para enterarse antes de tiempo. Pero Kim Mo la detuvo. Solo hay que esperar el resultado, dijo. Él quería darme una sorpresa y también demostrarse a sí mismo de lo que era capaz con honor. Finalmente, llegó el día de la publicación de las notas. El tutor de la clase entró con la lista de calificaciones y todos contuvieron el aliento. La expresión del tutor era compleja, como si hubiera visto un fantasma. Se aclaró la garganta. En este examen mensual, en nuestra clase ha surgido una revelación asombrosa. Las miradas de los alumnos empezaron a saltar de uno a otro de los mejores estudiantes. El promedio de física de nuestra clase solía estar más de 10 puntos por debajo de la clase del que ocupa el primer puesto del grado. Pero esta vez los hemos superado, porque en nuestra clase alguien ha obtenido una puntuación perfecta en física. Puntuación perfecta. El aula estalló instantáneamente en un clamor de sorpresa. Todos sabían la dificultad que presentaba este examen de física. Incluso el prodigio, el primer lugar del grado, admitió: no estoy seguro de la última pregunta. ¿Quién podría obtener una puntuación perfecta? La mirada del profesor titular se desplazó lentamente, hasta detenerse finalmente en un rincón del aula, en aquel asiento donde alguien siempre dormía o se perdía, en la pantalla de su teléfono móvil. Kim Mo pronunció aquel nombre. El aula entera se sumió al instante en un silencio sepulcral. Las miradas de todos, como reflectores implacables, se clavaron al unísono sobre Kim Mo. Sus ojos desbordaban una incredulidad absoluta. Kim Mo, aquel que siempre ocupaba el último lugar, ese fracasado de 59 puntos en física, obtuvo la nota máxima. ¿Acaso era este el chiste más gracioso del siglo? Profesor, ¿no se habrá equivocado al leer?, cuestionó el representante de la clase, poniéndose de pie primero. Es cierto, profesor, si se la pasó durmiendo toda la clase anterior. El profesor se ajustó las gafas con parsimonia. Al principio, yo también pensé que era un error del sistema, así que saqué su examen personalmente para revisarlo. Cada paso de la resolución es sencillamente perfecto. No hay un solo lugar donde se le pueda restar ni un punto. Especialmente en el último gran problema. Su método de resolución es incluso más conciso y eficaz que la respuesta oficial. Ya he enviado su examen al comité de evaluación académica. El profesor miró fijamente a Kim Mo. Estudiante Kim Mo, ¿podrías decirnos a todos cómo lograste hacer esto exactamente? Bajo el escrutinio de cada par de ojos en el salón, Kim Mo se puso de pie con lentitud. No miró a nadie. Se limitó a decir con voz serena: porque tengo una excelente maestra. En ese instante, lo que emergió en su mente fue mi rostro, frío pero dotado de una determinación inquebrantable. Él sabía que, a partir de hoy, su vida cambiaría para siempre. La noticia, como si le hubieran crecido alas, voló velozmente hasta los oídos de la señora Kim. Cuando recibió la llamada del profesor, se quedó completamente aturdida. Tuvo que confirmarlo varias veces antes de atreverse a creer que era verdad. Al colgar el teléfono, caminaba de un lado a otro en la sala con una agitación febril. Las lágrimas brotaron de sus ojos, incontenibles. Después de tantos años, se había desvivido por los estudios de su hijo. Contrató a innumerables maestros famosos, gastó sumas infinitas de dinero, y solo recibía a cambio una decepción tras otra. Incluso llegó a pensar en algún momento que su propio hijo simplemente no tenía madera para el estudio. Estaba a punto de rendirse. Pero fue Suse Daosao, esa chica que parecía tan frágil y delgada, pero que albergaba una energía colosal. En tan solo un mes, ella había obrado ese milagro. Era, sencillamente, una divinidad enviada por el cielo para salvarlos a ella y a su hijo. Cuando llegué por la noche para dar la clase, la señora Kim sacó aquella tarjeta bancaria, junto a otro sobre grueso. Los puso en mis manos personalmente. Maestra su voz cargaba con un leve sollozo y temblor. Esto es lo que merece, no. Esto ni siquiera es suficiente.
Usted no solo ha mejorado las notas de King Mo, usted ha transformado su destino. Miré la tarjeta y aquel sobre. Dentro del sobre había un fajo espeso de dinero en efectivo. Sabía que era el bono que yo había rechazado antes. Esta vez no volví a negarme. Gracias, señora. Acepté el regalo con total naturalidad. Este es mi trabajo. Necesito el dinero. Lo necesito con urgencia. La enfermedad de mi madre no puede esperar más. Con este dinero, finalmente podré llamar a la puerta de aquel eminente especialista. El primer hospital psiquiátrico de Nanchen se alzaba en los suburbios orientales de la ciudad. Un entorno de paz absoluta, rodeado de la sombra de los árboles. Aquí no existía el bullicio de los hospitales comunes, ni el pulsante olor a desinfectante. Parecía más bien un sanatorio de lujo. Quienes residían aquí eran personas de inmenso poder o riqueza. Y mi objetivo, la consulta del profesor Wang Zetaenhua, era el emblema de excelencia de este lugar. Sus citas se cotizaban en cifras de 5 dígitos en el mercado negro, y aún así, eran casi imposibles de conseguir. Yo no acudí a los revendedores. Utilicé el método más rudimentario y directo. Cada día, antes del amanecer, tomaba el primer autobús de la mañana para hacer fila frente a las puertas del hospital. Quería probar mi suerte, ver si alguien cancelaba su turno, pero durante 3 días seguidos regresé a casa derrotada. La señora Kim se enteró de esto y se ofreció a usar sus influencias con los contactos de la familia Kim, obtener una cita. No había sido una tarea difícil. Sin embargo, lo rechacé. Gracias, señora, pero este es un asunto personal. No deseaba deberle demasiado a la familia Kim. Una relación laboral desde el vínculo más simple y seguro. En cuanto se mezclan demasiados favores personales, todo tiende a complicarse. No quiero que mi vida se entrelace demasiado profundo con esa familia tan compleja. Al cuarto día, aparecí de nuevo frente al hospital. Me coloqué a la cabeza de la fila. El rocío de la mañana humedeció mi cabello, pero mi mirada permanecía inalterable en su firmeza. Justo en el momento en que se abrió la ventanilla de citas, un anciano vestido con bata blanca, de cabello cano y espíritu vigoroso, salió del interior del hospital. Parecía dispuesto a realizar sus ejercicios matutinos. Su mirada recorrió distraídamente a la multitud que esperaba y finalmente se posó sobre mí. Esta chica era demasiado singular. Ese aire de serenidad y tenacidad que emanaba de mí, entre aquel grupo de familiares ansiosos y demacrados, resultaba completamente fuera de lugar. Además, él me reconoció. Esta joven llevaba 4 días consecutivos presentándose allí. El anciano sintió curiosidad. Se acercó hasta quedar frente a mí. Pequeña, comenzó a decir, con una voz cargada de calidez, ¿estás buscando una cita con el profesor Wang Zetaenua? Me quedé atónita por un momento y asentí en silencio. No conocía al anciano que tenía delante. Su agenda está llena para los próximos 3 meses. Dijo el anciano, no conseguirás nada esperando aquí. Mi corazón se hundió, pero aún así hice una reverencia. Gracias por decírmelo, pero no me iré. Quiero esperar un poco más. ¿Y si ocurre un milagro? El anciano observó la obstinación en mis ojos y sonrió. Ven conmigo, dijo él. Yo estaba confundida, pero decidí seguirlo. El anciano me condujo al edificio administrativo del hospital, hasta detenerse ante una puerta que rezaba, oficina del director. Abrió la puerta y se sentó tras el imponente escritorio. Siéntate, me indicó. Fue entonces cuando reaccioné. Aquel anciano que parecía tan afable y cercano era, en realidad, el director de este hospital. Y entonces vi la placa sobre el escritorio. Wang Zetaenua, aquel experto del que por tanto tiempo, por quien ideé tantos planes, y a quien creía inalcanzable, estaba ahora frente a mí. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Supe que mi oportunidad había llegado. Cuéntame, dijo Wang Zetaenua mirándome, con un deje de curiosidad en su mirada. ¿Qué clase de paciente te hace ser tan persistente? Respiré hondo, obligándome a recuperar la calma. Saqué de mi bolso un fajo grueso de documentos. Eran papeles que ya tenía preparados de antemano. Profesor Wang, reciba mis saludos. Este es el historial médico completo de mi madre, Fan Wei. Le entregué la información con todo mi respeto. Ella tiene 42 años. Desde que tengo uso de razón, su estado mental ha sido inestable. A veces llora o ríe de repente, o habla con el aire. No reconoce a nadie, ni puede recordar nada. En el pueblo, todos la llaman la loca. Mi voz era tranquila, como si estuviera relatando una historia que no tuviera nada que ver conmigo. Pero el leve temblor en la punta de mis dedos traicionaba el dolor de mi corazón. Wang Zetaenua no dijo nada. Se puso sus gafas de lectura y comenzó a hojear minuciosamente aquellos documentos. Esos diagnósticos amarillentos, esos registros médicos grabateados a toda prisa, reconstruían la imagen de una mujer y la trágica y opresiva primera mitad de su vida. Violencia doméstica prolongada, el dolor de perder a un hijo, maltrato psicológico. Me quedé sentada en silencio, sin interrumpirlo. Sabía que esta eminencia me daría un juicio profesional definitivo. Pasó mucho tiempo, hasta que Wang Zetaenua dejó los documentos, se quitó las gafas y se frotó el entrecejo. Miró a la joven frente a él, con una mirada cargada de compasión y respeto. La enfermedad de tu madre es compleja, comenzó a decir con lentitud. Es un caso típico de trastorno de estrés postraumático, acompañado de síntomas graves de esquizofrenia. En términos sencillos, su mente, para protegerse, construyó una barrera inexpugnable, se encerró a sí misma en su interior, por lo que el tratamiento farmacológico convencional apenas surte efecto. Mi corazón se agitó con fuerza. Entonces todavía hay esperanza. Pregunté con ansiedad. La hay, respondió Wang Zetaenua, mientras su mirada se volvía solemne. Pero es difícil y muy costoso.
Requiere de un largo periodo de terapia psicológica sistémica y tratamiento físico, y además necesita un entorno absolutamente seguro y desbordante de afecto. Lo más importante de todo es que necesita a la persona en quien más confía, como la llave del tratamiento, para guiarla a salir de esa fortaleza. La mirada de Wang Zetaenoa se posó en mí, y esa llave eres tú. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Había esperado estas palabras durante demasiados años. Antes, todos los médicos me decían que la enfermedad de mi madre no tenía cura y que debía rendirme. Solo él me dio esperanza. Profesor Wang, me puse en pie y le hice una profunda reverencia. Encontraré la forma, se lo ruego, salve a mi madre. Wang Zetaenoa observó la frágil, pero firme espalda de la muchacha, sintiéndose conmovido. En sus décadas de práctica médica, había visto a demasiados familiares que, ante el dinero o el afecto, elegían rendirse, y a demasiadas familias destruidas por la enfermedad. Personas como yo eran una rareza. Levántate primero, dijo mientras me ayudaba a incorporarme. Te lo prometo. Yo mismo diseñaré el plan de tratamiento para tu madre. En cuanto al costo, guardó silencio un momento. El hospital tiene un programa de asistencia médica para talentos excepcionales. Eres estudiante, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Estudiante de primer año de física en la Universidad de Nancheng. Un destello de asombro cruzó los ojos de Wang Zetaenoa. Física en la Universidad de Nancheng. Esa es la facultad más prestigiosa del país. Solo los genios logran entrar allí. Bien, asintió. Solicitaré esa ayuda para ti, que cubrirá la mayor parte de los gastos médicos. El resto, estoy seguro de que con tu capacidad podrás resolverlo. Casi no podía creer lo que oía. Pensé que cargaría con una deuda abrumadora, porque incluso tendría que empeñar mi libertad por muchos años. Jamás imaginé que las cosas darían un giro tan providencial. Gracias. 1000 palabras se resumieron finalmente en esa sola frase. Mi voz sonaba densa por la emoción. No me des las gracias a mí. Wang Zetaenoa sonrió. Han sido tu propia persistencia y excelencia las que le ganaron esta oportunidad a tu madre. Vuelve a casa y prepáralo todo. Trae a tu madre el próximo lunes para el ingreso hospitalario. Cuando salí del hospital, el sol brillaba con esplendor. Levanté la cabeza y entorné los ojos hacia el cielo, sintiendo que aquel azul era casi irreal. Desde que salí de aquel pueblo, mi vida había consistido en avanzar a tientas en la oscuridad. Pero ahora, por fin veía el primer rayo de luz iluminando todo mi futuro. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a la señora Kim. Señora, gracias por el bono. Mi madre ingresará al hospital la próxima semana y quizá necesite pedirle un adelanto del sueldo del próximo mes. Lo compensaré con el doble de horas de tutoría. No quería aceptar regalos de nadie sin trabajar. Cada ayuda recibida la devolvería con creces a mi manera. Ese era mi principio. Eres mi orgullo. 1 de septiembre, el día de la inauguración en la Universidad de Nancheng, vestida con una sencilla camisa blanca y unos jeans, cargando una mochila de lona desgastada por los lavados, entré en la institución académica más importante del país. A mi alrededor, los nuevos estudiantes iban y venían arrastrando maletas, rebosantes de energía juvenil, comparada con mis compañeros que, rodeados de sus padres, lucían rostros llenos de emoción y curiosidad. Yo parecía un tanto fuera de lugar. Estaba demasiado callada, demasiado calmada. En mi rostro no había la euforia típica de un novato, sino una serenidad impropia de mi edad. Realicé sola todos los trámites de inscripción y recogí las llaves de mi dormitorio. La residencia femenina de la Facultad de Física estaba en un edificio antiguo en lo más recóndito del campus. 4 personas por habitación, sin baño privado, ni aire acondicionado. Las condiciones no eran las mejores, pero yo estaba satisfecha. Era un lugar tranquilo, con una atmósfera de estudio intensa. Mis 3 compañeras ya habían llegado. Eran el tipo de chicas que, a simple vista, podías identificar como señales, con gafas gruesas y de pocas palabras. Tras un breve saludo inicial, cada una se sumergió en la tarea de organizar sus cosas. Nadie preguntó ¿por qué mi equipaje consistía solo en una pequeña mochila? Ni porque no había padres acompañándome. Aquí, a todos solo les importaba una cosa, estudiar. Me integré rápidamente a ese ambiente. Doblé con cuidado mis pocas prendas de ropa. Las coloqué en el armario. Y luego y en el camino ya había terminado de estudiar el primer capítulo. Para cuando terminé de instalarme, ya atardecía. No fui al comedor con mis compañeras. Tomé el autobús de regreso a la villa de los Qin. A partir de ahora, mi vida transcurriría entre 2 puntos: la universidad y la casa de los Qin. Debía asistir a clases, cuidar de mi madre y seguir con las tutorías de Kim Mo. Había organizado mi vida como un horario de precisión milimétrica, sin permitirme el más mínimo error. Al llegar a casa de los Qin, la tía Wang ya había preparado una cena opípara. Al verme, la señora Kim mostró una sonrisa afable. Tras este mes de convivencia, ella estaba cada vez más complacida conmigo. Esta joven no solo era capaz, sino que su integridad era intachable, a pesar de lo mucho que había ayudado a Kim Mo. Nunca se jactaba de ello, y su estilo de vida era tan sencillo que conmovía el corazón. Nunca pedía nada extra. Ya está todo listo en la universidad. ¿Qué tal el dormitorio?, preguntó la señora Kim con interés. Todo muy bien. Gracias por su preocupación, señora, respondí con cortesía. Oye, ¿ya comiste? Kim Mo también habló algo inusual en él, en su voz. Aún se percibía esa torpeza propia de un adolescente, pero su interés era genuino. Ahora me admiraba de corazón. Incluso dependía de mí. Yo era su referencia.
sinceramente. Todavía no, iré a ver a madre primero. Dicho eso, me dirigí al edificio del tercero, donde se encontraba la habitación de mi madre. Me detuve ante la puerta. El profesor Wang ya lo ha organizado todo. Será el próximo lunes. Debo aprovechar estos últimos días para acompañarlo de todo corazón. Tras terminar la cena, llegó de nuevo el momento de dar tutoría a Kim Mo. Ahora que Kim Mo ha entrado en la preparatoria, su carga académica se ha vuelto mucho más pesada. No solo debo darle tutorías de física, sino que, de paso, también me he hecho cargo de sus matemáticas y química. Mi propia especialidad es la física, pero las matemáticas y la química son para mí un simple juego de niños. Ni siquiera necesito preparar las lecciones. Me basta una sola mirada a cualquier problema difícil para ofrecer de inmediato la solución más óptima. Kim Mo me observa mientras hablo con elocuencia frente a la pizarra, con una mirada desbordante de admiración. Él siente que mi cerebro es como una supercomputadora, capaz de resolver cualquier enigma que se le presente. Puedes seguir el ritmo de tus clases en la universidad. Durante un breve descanso, Kim Mo no pudo evitar preguntar. Estaba un poco preocupado. ¿De qué dedicarle tanto tiempo a él? Pudiera retrasar mis propios estudios. En la Facultad de Física de la Universidad de Nanjing, he oído que la presión académica es especialmente abrumadora. No pasa nada, respondí con total serenidad. Para mí, los cursos universitarios son incluso más ligeros que los de la preparatoria, porque aquí hay un océano de conocimiento más vasto, en el cual puedo navegar a mi antojo. Soy como una esponja sedienta, absorbiendo todo con una intensidad frenética. Al terminar la tutoría, regresé a mi habitación. No me dispuse a descansar de inmediato, sino que encendí mi computadora y comencé a organizar lo aprendido hoy. Tengo el hábito de repasar mis apuntes de clase, integrando cada conocimiento adquirido en una estructura lógica perfecta y completa, para asegurarme de haberlo comprendido de verdad, y no solo haberlo memorizado. Justo en ese instante, la señora Kim llamó a la puerta y entró. Traía un vaso de leche caliente. ¿Aún no duermes? Setao, Setao. Dejó la leche sobre el escritorio. Descansa pronto. Te veo ir y venir de la escuela a casa cada día. Es demasiado esfuerzo para ti. Gracias, señora. No estoy cansada. Verás, hay algo que quisiera consultarte. La señora Kim se sentó frente a mí, con una expresión muy seria. Mira, ahora que han empezado las clases, perder tanto tiempo yendo y viniendo cada día es un desperdicio. Además, las condiciones de los dormitorios escolares no son las mejores. Lo he consultado con tu tía Wan, y queremos que te mudes formalmente a la casa principal. Ella me miraba con un tono de voz sincero. Te reservaremos una suite, justo al lado de la habitación de Kim Mo. Así le será más fácil discutir sus dudas académicas. En cuanto tu madre sea hospitalizada, contrataré a los mejores cuidadores para que la atiendan las 24 horas. No tendrás que preocuparte por nada en absoluto. Solo necesitarás concentrarte en completar tus estudios con tranquilidad y supervisar el aprendizaje de Kim Mo. Era, sin duda, una propuesta cargada de tentación. Resolvía todas mis preocupaciones cotidianas e incluso me ofrecía un entorno de vida lleno de comodidades que superaban mis expectativas, pero era una promesa con condiciones. Sabía que, en el momento en que aceptara, mi relación con esta familia dejaría de ser un simple vínculo laboral, pasaría a ser un miembro más de este hogar, una figura especial cuya existencia dependería enteramente de ellos, y eso me arrebataría mi libertad más preciada. Señora, levanté la mirada, observando a la señora Kim. Agradezco de corazón su bondad, pero sigo pensando que vivir en el dormitorio es más conveniente para mí. Mi rechazo fue educado pero inquebrantable. En la universidad hay muchas conferencias académicas y clubes. No me gustaría perdérmelos. Además, deseo experimentar por mí misma la verdadera vida colectiva universitaria. Era un argumento ante el cual no cabía réplica. Un rastro de decepción cruzó los ojos de la señora Kim, pero no insistió más. Conocía bien el carácter de esta joven. Poseía su propio orgullo y una determinación inamovible. Está bien, asintió ella. Respeto tu decisión. Pero recuerda, dijo mientras se ponía de pie y caminaba hacia la puerta. La familia Kim siempre será tu respaldo. Sin importar las dificultades que enfrentes, siempre podrás acudir a mí. Tras decir esto, cerró la puerta y se marchó. Me quedé mirando aquel vaso de leche que aún humeaba, con sentimientos encontrados en mi pecho. Sabía que la señora Kim era sincera en su afecto hacia mí, pero ese afecto estaba cimentado en el valor que yo pudiera aportar a Kim Mo. Era una amabilidad con un propósito implícito. No podía permitirme caer en esa red. Mi vida solo debe depender de mí misma. Al día siguiente, como de costumbre, llegué temprano a la universidad. La primera clase era Matemáticas Superiores, impartida por el decano de la Facultad de Física, el profesor Lee, una eminencia muy respetada en el mundo académico. El profesor Lee tenía una costumbre. Antes de cada lección, dejaba escrita en la pizarra una pregunta de reflexión de la clase anterior. Aquel que lograra resolverla obtendría directamente la máxima calificación en su nota continua. El problema de hoy era especialmente intrincado. Una demostración sobre límites de funciones de varias variables, que involucraba varios conceptos sumamente complejos. En todo el auditorio, cientos de estudiantes fruncían el ceño ante el enigma de la pizarra. Nadie se atrevía a intentar resolverlo. Los minutos pasaban uno tras otro. El profesor Lee consultó su reloj, pareciendo algo decepcionado. Tal parece que los alumnos de este año no tienen el pensamiento lo suficientemente ágil. Suspiró con resignación y se dispuso a comenzar la clase. Justo en ese momento, una figura delgada y esbelta se levantó desde las últimas filas del aula. Bajo cientos de miradas cargadas de asombro, caminó lentamente hacia el estrado. Era yo. Tomé la tiza sin la menor vacilación, y directamente, en la pizarra, comencé a trazar los pasos de mi solución. Mi lógica era de una claridad aterradora. No utilicé el método convencional, sino que introduje el modelo matemático más reciente, uno que ni siquiera había sido actualizado en los libros de texto, simplificando al instante un problema increíblemente denso. Todo el proceso fluyó como el agua.
con una armonía perfecta. Al escribir las palabras finales de la demostración, un silencio sepulcral inundó el aula. Todos estaban absortos ante lo que podría llamarse un proceso de resolución artístico. Quedaron completamente conmocionados. El profesor Lee, emocionado, se levantó de su asiento, caminó rápidamente hacia la pizarra, observando con detenimiento cada deducción, con una mirada llena de admiración y éxtasis. Bien, 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 repitió 3 veces. Dime, estudiante, ¿cuál es tu nombre? Se giró para mirarme, como quien contempla un diamante en bruto de valor incalculable. Mi nombre es Susetao Setao. Solté la tiza, respondiendo con total calma. Susetao Setao. El profesor Lee saboreó el nombre. No te olvidaré. A partir de hoy, serás mi asistente de clase. Ven a mi oficina al terminar la lección. En ese instante, de pie en el estrado, la luz del alba se filtraba por la ventana bañándome, envolviéndome en un aura de destellos dorados. Abajo, todos aquellos jóvenes privilegiados me miraban con la cabeza en alto, con ojos llenos de respeto y asombro. Sabían que esta chica de apariencia ordinaria estaba destinada a convertirse, entre los nuevos ingresos, en la existencia más deslumbrante de todas. En la oficina del profesor Lee flotaba un tenue aroma a té. Era la primera vez que me sentaba frente a frente con una eminencia académica de tal calibre, pero no sentía el más mínimo nerviosismo. Mi interior estaba en absoluta calma. El profesor Lee me sirvió personalmente una taza de té, sin ocultar la admiración en su mirada. Estudiante Susetao Setao, comenzó a hablar con una voz cálida y potente. He revisado tu expediente de ingreso. Primer premio de la Competencia Nacional de Física. A solo 4 puntos del examen perfecto en ciencias en el Gaokao. Es una trayectoria brillante. Gracias por sus elogios, profesor, respondí bajando levemente la cabeza. Pero tu expediente menciona que tu situación familiar. El profesor Lee hizo una pausa. Parecía estar procesando sus palabras. El término que usó fue algo peculiar. Se refería a mi condición de empleada, tal como figuraba en mi expediente. Para evitar problemas innecesarios, al momento de inscribirme, oculté que todavía tenía ese supuesto hogar. Sí, admití con serenidad. He venido sola a la universidad, trayendo conmigo a mi madre. Una chispa de sorpresa cruzó los ojos del profesor Lee, que de inmediato se transformó en una profunda admiración. Esta joven era mucho más tenaz de lo que él había imaginado. ¿Ha sido difícil?, preguntó. ¿Ha estado bien? Mi respuesta siempre era así de ligera, como el paso de una nube. Las dificultades son temporales, pero el conocimiento es eterno. Al escuchar esto, el profesor Lee rió con entusiasmo. Bien dicho. Las dificultades son temporales. El conocimiento es eterno. Quienes nos dedicamos a la física deberíamos tener esa convicción. Me miraba como quien contempla una joya preciosa aún sin pulir. Tu talento es el mejor que he visto en los últimos 10 años. Limitarte solo al contenido de las clases sería un desperdicio para ti. ¿Has pensado en unirte a mi laboratorio antes de tiempo? Aquellas palabras cayeron como una bomba. Mi corazón dio un vuelco violento. El laboratorio del profesor Lee era un centro de investigación clave a nivel nacional. Quienes lograban entrar eran doctorandos o investigadores postdoctorales. Que un estudiante de grado entrara era simplemente una fantasía. Y ahora, esa oportunidad única en la vida se presentaba ante mis ojos. ¿Puedo hacerlo? Por primera vez frente al profesor Lee, mostré un rastro de inseguridad. No se trata de si puedes o no. La mirada del profesor Lee se volvió sumamente solemne, sino de que yo te necesito. Tu forma de pensar es única. No te atas a los libros de texto. La solución que diste al problema de hace un momento me ha servido de gran inspiración. En mi laboratorio, estamos trabajando ahora mismo en un proyecto sobre la curvatura de espacios de alta dimensión. Necesitamos precisamente a alguien como tú, sangre nueva con una mentalidad tan innovadora. Por supuesto, el trabajo en el laboratorio es agotador y consumirá gran parte de tu tiempo libre, pero también recibirás un estipendio suficiente para que tú y tu madre lleven una vida digna en Nanchen. El profesor Lee había pensado en todo. No solo me brindaba una oportunidad, sino que además protegía mi dignidad. Me puse de pie y le hice una profunda reverencia. Gracias, profesor. No dije más palabras, pero en ese apelativo de profesor iba contenida toda mi gratitud y mi promesa. Al salir de la oficina del profesor Lee, me convertí en una leyenda viviente del departamento de física, una estudiante de primer año, invitada personalmente por el decano a integrarse al laboratorio nacional clave desde la fundación de la Universidad de Nanchen. Algo así jamás había ocurrido. Todo el mundo rebosaba curiosidad por mí, queriendo saber cuál era el origen de esta chica. Sin embargo, me volví más reservada que nunca. Mi vida diaria se dividió en 4 partes exactas: clases, laboratorio, hospital y la casa de los Kim. Era como un trombón incansable, girando a toda velocidad. La actitud de mis 3 compañeras de cuarto hacia mí pasó de la indiferencia inicial a una absoluta admiración y respeto. Ya no se atrevían a tratarme como a una compañera común, sino que me llamaban con veneración diosa Setao. Ante cualquier dilema académico insoluble, se acercaban a mí con gran respeto para pedirme ayuda, y yo siempre lograba, de la manera más concisa, iluminar sus dudas. Al mismo tiempo, el tratamiento de mi madre comenzó formalmente.
Reservaba 2 tardes a la semana para acompañarla al hospital. El profesor Wang Zedema lideraba personalmente a un equipo de expertos para diseñar un plan de tratamiento detallado para ella. Combinaban medicación, terapia física y la más avanzada simulación de escenarios por realidad virtual. Cada vez que la observaba tras el cristal de la sala, viendo a mi madre con el equipo de bebé puesto, reviviendo en ese mundo virtual, las escenas que más terror le causaban, sentía que el corazón me sangraba como si lo cortaran con un cuchillo, pero sabía que era necesario para sanar una herida. Primero, hay que abrirla y limpiar toda la carne podrida. El profesor Wang me dijo que la voluntad de vivir de mi madre era fuerte, y los resultados eran mejores de lo esperado. Eran buenas noticias, que me daban un impulso infinito. Por otro lado, el cambio de Kim Mo llenó de alegría a la señora Kim. Desde aquella vez que obtuvo la nota máxima en física, fue como si se le abrieran los ojos al mundo. Desarrolló un interés por el estudio sin precedentes. Ya no necesitaba que yo lo presionara. Cada día completaba voluntariamente tareas extra. Sus calificaciones en todas las materias subían a la velocidad de un cohete. Mejorando drásticamente, pasó de ser el último de la clase a estar entre los 20 mejores del año, algo que antes la señora Kim ni se atrevía a soñar. El cambio de Kim Mo no fue solo en sus notas. Su carácter también se volvió mucho más sereno. Ya no estaba cubierto de espinas como antes, lleno de hostilidad hacia el mundo. Empezó a preocuparse por los demás. Notaba, por ejemplo, que por mis largas horas en el laboratorio, mis ojos estaban inyectados en sangre. En silencio, dejaba sobre mi escritorio un frasco de gotas para los ojos. También notaba que, por las prisas, a menudo no llegaba a cenar. Le pedía con antelación a la tía Wan que me preparara sándwiches para llevar. Esos detalles suyos, todos pero sinceros, no pasaban desapercibidos para mí. No los rechazaba. Simplemente, en la siguiente sesión de tutoría, me esforzaba más en explicar y me preparaba mejor. Era mi forma de responder a su amabilidad. Pensé que esa era la distancia perfecta entre nosotros, ayudarnos a crecer, sin debernos nada. Pero no sabía que el despertar del corazón de un joven es como la maleza en primavera. Una vez que echa raíces, se extiende con locura por todos los rincones invisibles, creciendo sin tregua, hasta que un día brota de la tierra y me pilla totalmente desprevenida. El laboratorio del profesor Lee era como un reino independiente. Allí no existía el bullicio de la escuela, solo el zumbido de los instrumentos y el sonido rítmico de las teclas al ser pulsadas. Cada persona que trabajaba allí era la futura élite de la física en el país. Yo era la más joven y la única estudiante de grado presente. Al principio, muchos me miraban con escepticismo y cautela, pensando que me había ganado el favor del profesor Lee, solo por alguna astucia pasajera. Pero pronto abandonaron todo desprecio. Mi capacidad de aprendizaje y comprensión era sencillamente aterradora. Aquellos modelos teóricos que a los doctorandos les resultaban crípticos y complejos, yo los comprendía totalmente con solo verlos una vez, e incluso era capaz de proponer mis propias visiones. Era como una esponja de la más alta calidad, sumergida en un océano de conocimiento, absorbiéndolo todo a una velocidad asombrosa. En menos de un mes, pasé de ser una aprendiz que solo escuchaba, a convertirme, dentro del laboratorio, en un miembro central e indispensable. En cuanto al proyecto que el profesor Lee me asignó sobre la curvatura de espacios de alta dimensión, solo necesité 3 semanas para construir un modelo matemático totalmente nuevo, simplificando el complejo proceso de cálculo en casi un 40%. Este logro conmocionó a todo el laboratorio. El profesor Lee, emocionado, decidió en el acto incluir mi nombre como la segunda autora del artículo de investigación. Esto significaba que, una vez que el artículo fuera publicado en una revista académica internacional de primer nivel, yo me convertiría en la académica más joven del país, con logros significativos en ese campo. Mi futuro parecía resplandeciente. Sin embargo, el camino de un genio nunca está libre de tormentas. Siempre hay alguien que me admira, y por naturaleza, alguien que me envidia. Lin Wei era uno de ellos. Era el estudiante de doctorado bajo la tutela del profesor Lee, y el líder indiscutible del laboratorio. Durante mucho tiempo, fue el discípulo predilecto del profesor Lee, y el responsable original de este grupo de investigación. Mi aparición le hizo sentir una amenaza sin precedentes, especialmente cuando veía que la admiración del profesor Lee hacia mí crecía con cada día que pasaba. La envidia y el resentimiento en su corazón, como serpientes venenosas, devoraban su cordura. Comenzó a atacarme en cada oportunidad. Durante las discusiones grupales, interrumpía mis intervenciones, de forma deliberada o accidental, para cuestionar mis puntos de vista. Al asignar tareas, me entregaba lo más tedioso, el trabajo de verificación de datos más propenso a errores. Me lo dejaba todo a mí. Quería usar ese método para doblegar a esta novata que no conocía su lugar, para recordarme de quién era este territorio. Pero yo actuaba como si no percibiera su hostilidad. Nunca discutía con él, ni me quejaba por la pesada carga de trabajo. Simplemente, en silencio, me aseguraba de que cada tarea en mis manos alcanzara la perfección absoluta. Los datos que yo verificaba eran precisos hasta el octavo decimal. No podía hallar ni el más mínimo error. Mis argumentos, cada vez que los presentaba, poseían un rigor, respaldado por una teoría irrefutable. Mi indiferencia ante sus ataques hacía que Lin Wei se sintiera como si lanzara un golpe contra un muro de algodón. Una frustración indescriptible. Finalmente, decidió recurrir a una táctica mucho más vil. Ese día, en el laboratorio, se llevaba a cabo una simulación crucial de colisión de partículas. Yo era la responsable de ingresar los parámetros centrales. Justo en el momento en que fui a la cocina por un poco de agua, Lin Wei se acercó sigilosamente a mi computadora. Cambió en secreto uno de los parámetros clave, por apenas una milésima. Era una alteración extremadamente difícil de detectar, pero suficiente para que los resultados de todo el experimento fueran un fracaso absoluto. Quería que, frente a todos,
yo cometiera un error monumental e irreparable, para que el profesor Lee se decepcionara de mí por completo. Al regresar, no comencé el experimento de inmediato. Me senté frente al monitor y revisé cada uno de los parámetros una vez más. Era mi costumbre y también mi respeto más básico hacia la ciencia. Cuando vi aquel parámetro alterado, fruncí el ceño ligeramente. No hice un escándalo, simplemente lo corregí sin decir una palabra. Luego, levanté la vista y miré con calma a Lin Wei, que no estaba lejos. Él fingía leer un libro, pero su mirada vacilante y su postura forzada ya lo habían delatado. No dije nada. Giré la cabeza y presioné el botón para iniciar el experimento. En la gran pantalla, un flujo infinito de datos comenzó a correr frenéticamente. Todos contuvieron el aliento. 5 minutos después, un resultado de simulación perfecto, en total concordancia con las expectativas teóricas, apareció en la pantalla. El laboratorio estalló en vítores entusiastas. El profesor Lee se acercó emocionado, me dio una fuerte palmada en el hombro y dijo: «Excelente trabajo». El rostro de Lin Wei, en cambio, se volvió pálido al instante. No podía creer lo que veía. ¿Cómo podía haber tenido éxito si él claramente justo en ese momento? Mi voz resonó con una claridad serena. «Profesor Lee, mientras verificaba los parámetros hace un momento, descubrí un fenómeno muy interesante. El valor de perturbación inicial que establecimos, si se aumenta o disminuye tan solo una milésima, la estabilidad de todo el modelo se destruye por completo. Quizás esto podría convertirse en nuestra próxima etapa de investigación, es decir, estudiar la robustez de nuestro modelo en el punto crítico». Mis palabras sumieron a todos los presentes en una profunda reflexión y dejaron el cuerpo de Lin Wei completamente petrificado. Él sabía que le estaba enviando una señal. Yo lo había descubierto todo, pero no lo desenmascaré en público. Le permití conservar su dignidad hasta el final. En su lugar, de una forma mucho más brillante, transformé su acto vil en un problema académico de gran valor. En ese instante, Lin Wei miró a esa joven que era casi 10 años menor que él. En su corazón, más allá de la vergüenza, solo quedaba una admiración absoluta. Sabía que había perdido y que su derrota era total. Desde entonces, Lin Wei nunca más se atrevió a causarme problemas, incluso en las reuniones. Defendía mis puntos de vista por iniciativa propia, con inteligencia y altura moral. Me gané el respeto más sincero de quien alguna vez fue un enemigo. Y todo esto, Kim Mo, en su soledad al otro lado, no lo sabía. Él solo sabía que yo estaba cada vez más ocupada. Pasaba más y más tiempo en la universidad. A veces, estaba tan absorta que incluso me quedaba a dormir en el dormitorio escolar. En el corazón de Kim Mo comenzó a brotar una pizca de pánico inexplicable. Sentía que yo me alejaba cada vez más de él. Yo pertenecía a ese mundo superior, un lugar al que él jamás podía llegar. Y él era solo un pasajero insignificante en mi vida. Esta comprensión le provocó una ansiedad sin precedentes. Comenzó a estudiar con más frenesí. Quería alcanzar mis pasos. Quería estar a mi misma altura y contemplar el mismo paisaje. En el examen de mitad de periodo, sus resultados asombraron de nuevo a todo el grado. Obtuvo el tercer lugar en puntuación total. Ese día, el padre de Kim Mo, aquel hombre siempre ocupado, llamó por iniciativa propia al tutor del salón. Por primera vez, cuando escuchó al otro lado de la línea los elogios sin reservas que el tutor vertía sobre Kim Mo, guardó silencio durante mucho tiempo. Tras colgar el teléfono, canceló todos sus compromisos de esa noche y regresó a casa puntual por primera vez. Se sentó en el sofá de la sala, esperando el regreso de ese hijo que le resultaba tan familiar y a la vez tan extraño, y esperando conocer a la misteriosa tutora que había obrado aquel milagro. Mi nombre, como una ráfaga de viento, se extendió por cada rincón de la Universidad de Nancheng. Algunos decían que era un genio de la física que solo aparece cada 100 años. Otros decían que varios académicos de prestigio nacional ya me habían reservado para ser su discípula predilecta. Otros contaban que venía de una familia pobre pero que mi espíritu era inquebrantable. Un ejemplo para todos los estudiantes de orígenes humildes. Todo tipo de rumores me convirtieron gradualmente en un nido. Pero yo parecía no escuchar nada de aquello. Seguía vistiendo a diario mi sencilla camisa blanca y mis pantalones vaqueros, moviéndome entre las aulas, el laboratorio y la biblioteca. En mi rostro permanecía siempre esa expresión de calma imperturbable, como si todos los elogios y críticas del mundo exterior no tuvieran nada que ver conmigo. Esa tarde, justo cuando salía del laboratorio para volver al dormitorio, dos visitantes inesperados me cerraron el paso, al pie del edificio de la Facultad de Física. Su Tao Sao, una voz aguda y familiar, desgarró la tranquilidad del campus. Mis pasos se detuvieron. Me di la vuelta lentamente y vi dos rostros que no deseaba volver a ver en toda mi vida. Su Guoqian y su Wenbo parecían recién desenterrados del suelo, cubiertos de polvo y con el rostro bajado por el cansancio. Desentonaban por completo con los estudiantes, elegantemente vestidos que nos rodeaban. El rostro de Su Guoqian mostraba una codicia servil, mientras que en los ojos de Su Wenbo brillaba un odio y una envidia imposibles de ocultar. Niña malnacida, ahora que has tenido éxito, te olvidas de tu propia familia. Su Guoqian comenzó de inmediato a distorsionar la verdad. Qué difícil ha sido encontrarte. ¿Tienes idea de que tu hermano perdió su trabajo por buscarte? Su voz era tan fuerte que atrajo de inmediato la atención de los estudiantes que pasaban. Fruncí el ceño con fuerza. Lo que más temía, finalmente había sucedido. ¿Qué hacen ustedes aquí? Mi voz era tan fría como el hielo. ¿Y por qué no podríamos estar aquí? Su Wenbo dio un paso al frente. Rugió con arrogancia. Eres mi hermana. Ahora que tienes dinero y éxito, ¿no deberías ayudar un poco a tu familia? Mi novia lo ha dicho claro. Si no compro una casa antes de fin de año, romperá conmigo. Tienes que darme 500.000, no, 1 millón.
expresión, sus palabras, hicieron que los estudiantes que nos rodeaban lanzaran exclamaciones de absoluta incredulidad. Ni siquiera la misión más voraz podía ser tan absurda. ¿Y por qué tendría que darte algo? Miré a quien llamaban mi hermano, sin un ápice de calidez en mi mirada. Porque soy tu hermano. La lógica de Su Wenbo era tan simple como brutal. Y porque yo, tu padre, te crié hasta que fuiste adulta. Su Wokian se unió al ataque. Escúchame bien, Su Zeta Sao. Si hoy no nos das el dinero, nos quedaremos a vivir en tu universidad y no nos iremos. Iremos a buscar a tu rector. Llamaremos a la prensa para decirle a todo el mundo que en la Universidad de Nanche ha surgido una ingrata sin escrúpulos ni piedad filial. Los dos actuaban en perfecta sintonía. Como dos auténticos malvivientes sinvergüenzas, el murmullo a nuestro alrededor crecía por momentos. Todos me señalaban con el dedo. Mi rostro se tornó pálido, pero mantuve mi espalda erguida, firme como un roble. Observé a esos dos hombres, los más cercanos por sangre, pero más despreciables que cualquier extraño. El último rastro de afecto familiar en mi corazón. Ese sentimiento tan ridículo se desvaneció por completo. Está bien, dije, y de pronto sonreí. Era una sonrisa gélida, cargada de ironía. ¿Quieren armar un escándalo? Pues hagámoslo mucho más grande. Saqué el teléfono de mi bolso de lona y reproduje un archivo de audio. Era la grabación de aquella conversación en la habitación, con Su Wokian, justo antes de que me marchara de casa. Primero, deja de estudiar. He buscado a una familia en el pueblo vecino para ti. Tienen una fábrica. Si te casas con su hijo único, la dote será de 200.000 yuanes, justo lo que tu hermano necesita para la entrada de su casa. La voz familiar y cruel de Su Wokian resonó con claridad a través del altavoz del móvil. La multitud enmudeció al instante. El asombro se dibujó en los rostros de todos los presentes. El semblante de Su Wokian, en un parpadeo, se volvió una validez mortal. No esperaba ni en sus sueños que yo guardara unas bajo la manga. Segunda opción, si de verdad te empeñas en estudiar, puedes hacerlo, pero llévate a tu madre loca contigo. A partir de ahora, vuestras matrículas, gastos y facturas médicas correrán por vuestra cuenta. No recibirás ni un solo centavo de esta casa. La grabación terminó. Se hizo un silencio sepulcral en el lugar. Todas las miradas dirigidas a Su Wokian y Su Wenbo pasaron de la compasión al más absoluto desprecio e indignación. Pero esto no era suficiente. Mi voz cortó el aire como una daga de cristal en mis manos. También tengo pruebas de los años de maltrato hacia mi madre, que la llevaron a perder la razón. Testimonios de vecinos y registros de denuncias policiales. Dígame, si entrego todo esto a los medios y a mis abogados, ¿qué creen que les esperará? Su Wokian y Su Wenbo se quedaron estupefactos. Parecían dos perros acorralados a los que les hubieran apretado el cuello. No pudieron articular palabra. Creían que yo seguía siendo aquella niña indefensa a la que podían manipular, débil y fácil de pisotear. Nunca imaginaron que, tras apenas unos meses sin verme, me habría convertido en una completa desconocida capaz de infundirles terror. Su Wenbo estalló en una furia ciega, humillado por las miradas de desdén que lo rodeaban. Perdió por completo la razón. Maldita Sora. Te mataré. Lanzó un puñetazo directo hacia mi rostro. Cerré los ojos por instinto. Sin embargo, el dolor esperado nunca llegó. Un brazo fuerte se interpuso ante mí, sujetando con firmeza la muñeca de Su Wenbo. Debería tocarla una vez más y verás. Una voz gélida y a la vez familiar susurró cerca de mi oído. Abrí los ojos y vi el rostro de King Mo, encendido de rabia. No sabía en qué momento había llegado. Vestía el costoso uniforme de su instituto privado. Me protegió tras de él con firmeza, con una postura imponente, como un león furioso que defiende su territorio. Su Wokian y Su Wenbo, al ver la repentina aparición de King Mo, se quedaron atónitos cuando notaron la ropa de lujo que llevaba King Mo y ese aire de nobleza innata. Sus ojos brillaron de codicia al instante. Comprendieron de inmediato que este joven debía ser el pretendiente rico que yo había conseguido en la ciudad. ¿Tú quién eres? Suelta a mi hijo. Su Wokian cambió su gesto al de un suegro hipócrita. Muchacho, te lo advierto. Este es un asunto de familia. No te metas donde no te llaman. Asunto de familia. King Mo soltó una risa fría. Incrementó la fuerza de su agarre, haciendo que Su Wenbo chillara de dolor. Basuras, como ustedes no merecen tener una familia. La mirada de King Mo, afilada como un cuchillo, recorrió los rostros de Su Wokian y Su Wenbo. Se los advierto. Si vuelven a atreverse a molestarla, les aseguro que no sabrán ni por dónde les llegó el final. No levantó la voz, pero sus palabras poseían una autoridad que erizaba la piel. Era el aura que había heredado de su padre, King Yan, suficiente para aplastar a esos dos cobardes que solo se ensañaban con los débiles. Tú te atreves a amenazarnos. Somos su padre y su hermano. Su Wokian intentó resistirse con arrogancia. Seguridad, dijo King Mo, sacando su móvil para llamar a la oficina de seguridad de la universidad. Hay dos tipos provocando disturbios frente a la facultad de física. Vengan de inmediato. Su tono era calmado y decidido, y propio de un estudiante de bachillerato. Muy pronto, varios guardias corpulentos llegaron corriendo y se llevaron a la fuerza Su Wokian y Su Wenbo, que seguían batallando y gritando. La farsa finalmente llegó a su fin, y la multitud comenzó a dispersarse poco a poco. Solo quedamos King Mo y yo, de pie en el mismo lugar. El viento de otoño mecía las hojas caídas y despeinaba mi cabello. Miré al joven que me protegía, un año menor que yo,
pero que ya me superaba por una cabeza. Una marea de emociones inexplicables me inundó el pecho. Mi faceta más vulnerable, la más humillante, acababa de ser expuesta ante él. Tú dijimos ambos al unísono, y callamos al mismo tiempo. El aire se volvió denso, cargado de una leve incomodidad. Finalmente, Kim Mo rompió el silencio. ¿Estás bien? Se giró para mirarme, con una preocupación que no lograba ocultar en sus ojos. Sacudí la cabeza, evitando su mirada. Estoy bien. Gracias. Mi voz fue tenue y distante, como si intentara marcar una frontera entre los dos. El corazón de Kim Mo dio un vuelco amargo. Detestaba esa cortesía fría. He venido hoy porque quería darte esto. De su mochila sacó un termo para comida. Es la sopa que la tía Wang preparó para ti. Dijo que has estado muy cansada últimamente y que necesitabas reponer fuerzas. Miré el termo, pero no hice amago de tomarlo. Kim Mo, levanté la vista para encararlo de nuevo, con una mirada clara. Pela ajena, solo tenemos una relación laboral. No hace falta que seas tan bueno conmigo. Mis palabras fueron como un balde de agua fría, que recorrió a Kim Mo de pies a cabeza, logrando que su corazón, aún agitado por aquel rescate heroico, se enfriara al instante. Él sabía que lo estaba rechazando, advirtiéndole que no cruzara la línea. Su mirada ardiente, como una llamarada, casi perforaba mi armadura de calma. Relación laboral. Repitió aquellas dos palabras una tras otra. Su voz cargaba un matiz de autodesprecio y dolor. A tus ojos. ¿Es esto lo único que importa? Suseta Osao, ¿es que acaso no tienes corazón? Aquellas palabras fueron como una aguja, sutil, pero se clavó con precisión en mi fibra más sensible, que si no tengo corazón, si no lo tuviera, ¿cómo habría desafiado al mundo entero por mi madre? Si no tuviera corazón, ¿por qué sentiría esta punzada de compasión al ver el dolor en su mirada en este preciso instante? Pero no puedo permitirme mostrarlo. Mi vida es un pequeño bote navegando en medio de una tempestad, y yo soy el único timonel a bordo. Cualquier pizca de emoción innecesaria podría, como dice en el beso final, que termine por hundir este barco. No puedo correr el riesgo. Acepto la comida. Finalmente extendí la mano y tomé aquel recipiente que aún conservaba el calor. Dale las gracias a Diawan del parde. Mi tono recuperó su serenidad habitual y volví a levantar entre los dos un muro invisible. Y respecto a lo de hoy, gracias por el favor. Se lo devolveré. Clasifiqué todo de manera fría y clara, bajo la categoría de una simple transacción. Él me miró en silencio, y el brillo de sus ojos se extinguió poco a poco. Al final no dijo nada, solo me dedicó una mirada profunda, antes de darse la vuelta y marcharse sin mirar atrás. Al ver su figura solitaria alejándose, apreté inconscientemente el recipiente en mis manos. Sabía que mis palabras habían sido hirientes, pero es mejor un dolor agudo que una agonía prolongada. Él y yo pertenecemos a mundos distintos. No debería existir ningún vínculo que trascienda nuestra relación laboral. Esto es para protegerlo a él, y también para protegerme a mí misma. Esa noche, como de costumbre, llegué puntual al estudio de la mansión de los Kim, pero hoy la atmósfera era extrañamente distinta. Había alguien más en la sala, un hombre con un aura tan poderosa, que era imposible de ignorar. Era Kim Tian, el padre de Kim Mo. Estaba sentado en el sofá principal, con las piernas cruzadas, sosteniendo una copa de vino tinto, que saboreaba con total parsimonia, incluso en una postura relajada. Emanaba esa opresión propia de quien ostenta el poder. Él era el rey de este hogar. La señora Kim estaba sentada a su lado, con una expresión algo rígida y nerviosa. Kim Mo, por su parte, estaba en un sofá individual con la cabeza baja, sin pronunciar palabra. El silencio en el lugar resultaba asfixiante. Mi llegada rompió aquel mutismo. La mirada de Kim Tian, afilada como la de un halcón, se clavó en mí al instante. Era un escrutinio cargado de evaluación, como si estuviera tasando el valor de una mercancía. No aparté la vista. Le sostuve la mirada con serenidad. Así que tú eres Suseta Osao. Kim Tian habló por fin, con una voz profunda y una autoridad incuestionable. Hola, señor. Kim. Incliné levemente la cabeza, con cortesía pero sin gasto de sumisión. He oído, dijo Kim Tian mientras agitaba el vino en su copa. Que mi hijo, por tu culpa, se peleó hoy en la escuela. Sus palabras no revelaban emoción alguna, pero hicieron que Kim Mo se tensara visiblemente. Padre, yo intentó explicar él. Cállate, sentenció Kim Tian con una mirada gélida. Kim Mo enmudeció al instante. En esta casa, nadie se atrevía a contrariar a Kim Tian. Su mirada volvió a posarse en mí. Una jovencita muy astuta, dijo él. Sabe bien cómo usar sus encantos para atrapar el corazón de un muchacho ingenuo. Sus palabras estaban cargadas de ese desprecio que los poderosos suelen tener, asumiendo malas intenciones de los demás. Estaba convencido de que yo jugaba a hacerme la difícil, lanzando el anzuelo para atrapar a una presa mayor. Después de todo, historias así abundaban en su mundo de privilegios. No me enfadé, ni siquiera alteré mi expresión. Señor Kim, dije, con voz clara. Primero, debo corregirle un punto. Hoy Kim Mo no inició una pelea, sino que intervino para ayudarme cuando estaba siendo acosada. Segundo, desconozco qué prejuicios tenga sobre mí, pero mi único propósito al estar aquí es cumplir el contrato firmado con la señora Kim, dar clases a su hijo y recibir el salario que me corresponde. Fuera de eso, no tengo el más mínimo interés en nada que no me pertenezca. Mis palabras fueron impecables. Aclaré los hechos.
Y dejé sentada mi postura. Kim Tian me observó, y un rastro de sorpresa cruzó sus ojos. No esperaba que esta chica de apariencia frágil pudiera mantener tal entereza frente a su imponente presencia, e incluso se atreviera a replicarle. Interesante. Dejó la copa, inclinándose levemente hacia adelante. Bien, ya que lo pones así, hablemos de cosas prácticas. Sacó una chequera del bolsillo interior de su traje. Ponle un precio. Deslizó la chequera sobre la mesa frente a mí. ¿Cuánto dinero quieres para garantizar que mi hijo entre en una de las 10 mejores universidades del país? 1 millón, 5 millones. Pide lo que quieras, que yo lo pagaré. Era una humillación descarada. Quería usar el dinero para desgarrar mi disfraz de integridad. Quería demostrar que no hay nada de ese mundo que el dinero no pueda comprar, incluida la dignidad. Los ojos de la señora Kim Kim aparecieron. Kim Tian, te estás pasando, exclamó la señora Kim, incapaz de contenerse. Estás insultando a la profesora Su. No la estoy insultando, replicó Kim Tian, con frialdad. Solo estoy cerrando un trato. Es la forma de comunicación más eficiente entre adultos. Todas las miradas se centraron en mí. Querían ver ¿qué elección tomaría esa joven ante una tentación de tal magnitud? Esbocé una sonrisa mientras miraba aquella chequera en blanco, como si fuera el remate de un mal chiste. Señor Kim, levanté la vista para mirar directamente a sus ojos. En sus pupilas claras no había rastro de codicia, solo una transparencia absoluta. Parece que se equivoca en algo fundamental. El futuro de Kim Mo le pertenece a él, no a mí, y mucho menos a usted. La universidad en la que logre entrar dependerá del esfuerzo que él esté dispuesto a invertir, no de lo que yo o su chequera decidamos. Mi deber es guiarlo, enseñarle métodos y conocimientos, no tasar su futuro como si fuera una mercancía, para venderla al mejor postor. Así que, por favor, guarde su cheque, porque lo que usted pretende comprar no está a la venta aquí. Tras decir esto, se hace tarde. Es hora de empezar la clase con Kim Mo. No volví a mirar a Kim Tian ni una sola vez, como si él y su chequera no fueran más que parte del mobiliario. Me dirigí hacia el estudio. Kim Mo, acompáñame, dije. Mi voz era serena, pero poseía una fuerza innegable. Kim Mo me miró marchar con estupor, como si una bomba hubiera estallado en su interior, desatando una marea de emociones. Era la primera vez que veía a alguien atreverse a hablarle así, a su todopoderoso padre. Era la primera vez que comprendía que, en este mundo, realmente hay cosas que el dinero no puede comprar, como la integridad. Se puso de pie bruscamente y me siguió sin vacilar. En la sala solo quedaron Kim Tian y la señora Kim. El gesto de Kim Tian se congeló. Se quedó mirando fijamente aquella chequera, abandonada sobre la mesa. Por primera vez, empezó a dudar del poder absoluto de su dinero. Se quedó mirando la puerta cerrada del estudio. La silueta de aquella joven y sus palabras cargadas de determinación resonaban una y otra vez en su mente. Esta Su Tao Sao parecía realmente distinta a todas las mujeres que había conocido antes. En el estudio, la atmósfera era algo densa. Kim Mo intentó romper el silencio varias veces, pero al mirar el perfil gélido de mi rostro, no sabía qué decir. Pedir perdón por la grosería y el atrevimiento de su padre, o dar las gracias, porque acababa de defender su dignidad. Nada parecía adecuado. Cualquier palabra, ante aquel enfrentamiento silencioso de hace un momento, resultaba vana y carente de fuerza. Finalmente, fui yo quien habló primero. Saca tu examen de mitad de periodo. Mi voz sonó como siempre, sin rastro de emoción alguna, como si lo ocurrido en la sala hubiera sido apenas un pequeño contratiempo. Analicemos dónde perdiste puntos esta vez. Retomé rápidamente mi papel de profesora, con una actitud profesional incuestionable, disipando por completo aquella tensión sutil que flotaba entre los dos. Kim Mo se sintió un poco desanimado, pero sacó el examen obedientemente. Él sabía que este era el modo más seguro de relacionarnos. Alumno y maestra solo podía limitarse a cumplir con su rol. Una semana después, fui al hospital a visitar a mi madre. Nada más entrar en el despacho del profesor Wang. Él, con una gran sonrisa, me entregó un informe. Tao Sao, buenas noticias. La actividad de las ondas cerebrales de tu madre ha sido muy intensa últimamente. Esto demuestra que nuestro tratamiento está surtiendo un efecto crucial. Su conciencia se está despertando. Tomé el informe y, al ver aquellas complejas curvas y datos, me temblaron los dedos de la emoción. Entonces, ¿cuándo podrá ella? No te apresures, me tranquilizó el profesor Wang. La recuperación de enfermedades mentales es un proceso largo. Ahora mismo, ella es como un bebé que empieza a caminar. Necesita que la guiemos paso a paso con paciencia. Esta tarde realizaremos una terapia de simulación de escenarios muy importante. Intentaremos guiarla para que enfrente el trauma más profundo de su corazón, la pérdida prematura de tu hermano pequeño. Sentí una punzada de angustia en el pecho. Aquel hermano al que nunca conocí era el dolor eterno en el alma de mi madre, la última gota que colmó el vaso de su salud mental. Este proceso podría ser muy doloroso, advirtió el profesor Wang con seriedad, pero es un obstáculo que debes superar.
Si quiere recuperarse por completo, queremos que estés a su lado. Tú eres su único pilar emocional ahora mismo. Si estás ahí, ella será más valiente. Asentí con determinación. En la sala de observación, separada por un grueso cristal, observaba a mi madre recostada en la silla de tratamiento. Llevaba un casco de realidad virtual. Sus manos apretaban con fuerza los apoyabrazos, y su cuerpo temblaba ligeramente. En el monitor, se sincronizaba la imagen virtual que ella veía. Una tarde soleada. Un niño pequeño, con un conjunto de flores, que daba sus primeros pasos tambaleantes en un patio. Una tierna sonrisa apareció en el rostro de mi madre. Extendió los brazos queriendo abrazar al niño. Sin embargo, en ese instante, un tractor fuera de control, como una bestia de acero, irrumpió rugiendo en el patio. La imagen se tiñó de rojo sangre al instante. No, gritó mi madre con un lamento desgarrador. Se incorporó de golpe en la silla, forcejeando desesperadamente para quitarse el equipo de la cabeza. En los instrumentos de monitoreo, su ritmo cardíaco y presión arterial subieron a niveles peligrosos en segundos. Rápido, aumenten la dosis de sedante, ordenó el profesor Wang con firmeza. Varias enfermeras entraron de inmediato. No pude soportarlo más. Abrí la puerta y entré corriendo también, sin pensarlo 2 veces. Abracé a mi madre, que estaba al borde del colapso. Nana, mírame, le grité entre lágrimas. Ya pasó, todo pasó. Me tienes a mí, tienes a Zhao Zhao. Mi voz fue como una llave que, milagrosamente, atravesó la conciencia caótica de mi madre. El cuerpo de Fan Hui dejó de luchar lentamente. Giró la cabeza con parsimonia, y aquellos ojos, que habían estado perdidos durante más de 10 años, enfocaron por primera vez. Miró a la chica bañada en lágrimas que tenía enfrente, con una mirada llena de confusión y ternura. Levantó la mano, y, con un movimiento casi torpe, secó suavemente las lágrimas de mi mejilla. Entonces habló, con una voz ronca y seca, pero con una claridad absoluta. Zhao, no llores. A mamá le duele verte así. En ese instante, toda la sala de tratamiento quedó en silencio. El profesor Wang y todo el personal médico observaron la escena con asombro. Yo, por mi parte, sentí como si me hubiera caído un rayo. Me quedé completamente paralizada. Había esperado esas palabras por tanto tiempo, que llegué a pensar que jamás las escucharía en esta vida. Las lágrimas brotaron en silencio. Hundí mi rostro en el regazo de mi madre. Y lloré a gritos, como una niña pequeña. El estado de mi madre tuvo un avance revolucionario, y mi vida también vislumbró una nueva esperanza. El artículo de investigación de mi grupo con el profesor Li logró publicarse en la revista de física más prestigiosa del mundo, Science. Esta noticia causó un revuelo inmenso en todo el círculo académico nacional. Una estudiante de primer año de carrera, en un campo tan vanguardista, había hecho una contribución de nivel mundial. Era algo casi de ciencia ficción. La Universidad de Nancheng convirtió este hecho en su mayor hito publicitario del año. Los medios informaron ampliamente. Mi nombre y mi foto aparecían por primera vez en las portadas de los principales diarios. Me convertí en la chica genio oficial. La universidad me otorgó una cuantiosa beca, y varias de las empresas tecnológicas más importantes del país me ofrecieron puestos con salarios anuales astronómicos para que me uniera a ellos, pero las rechacé todas. Mi objetivo era claro: seguir el camino de la física. Quería llegar más alto y ver más lejos. Kim Mo se enteró de la noticia por el telediario. Al ver en la pantalla a esa joven vestida de forma impecable, bajo los flashes de las cámaras, aceptando la entrevista con serenidad, su corazón se llenó de orgullo. Se sentía honrado por ella, pero al mismo tiempo experimentó un inmenso sentimiento de pérdida. Yo volaba demasiado alto, tanto que él solo podía admirar mi brillo desde el suelo. Sentía que estaba a punto de perderme para siempre. Ese pánico creció en su corazón como la maleza. Finalmente, una noche de fin de semana, tras terminar la tutoría, me detuvo justo cuando me disponía a marcharme. Zhao Zhao. Su voz sonaba ronca por los nervios. Me di la vuelta y lo miré con extrañeza. Kim Mo respiró hondo, como si reuniera todas sus fuerzas. Te quiero. Por fin pronunció esas 2 palabras. El aire en el estudio se congeló al instante. Sé que ahora no soy nadie, solo un estudiante de secundaria. Sé que hay una brecha enorme entre nosotros, pero me estoy esforzando para alcanzarte. Entraré sin falta en la Universidad de Nancheng. Estudiaré la misma carrera que tú, y llegaré a ser tan brillante como tú. Su mirada era ardiente y sincera. Entonces podrías esperarme un poco. Escuché en silencio, sin ninguna expresión en mi rostro. Hacía mucho que preveía que llegaría este día, pero no imaginé que fuera tan pronto. Miré al joven que estaba frente a mí, con el rostro encendido por su confesión. Mi corazón no sintió el más mínimo eco, solo una profunda sensación de cansancio. Al final, hablé. Mi voz era tan serena que rozaba la crueldad. Tienes 17 años. Lo que llamas amor a esta edad no es más que un impulso hormonal de la adolescencia. Has confundido tu admiración, dependencia y gratitud hacia mí con el amor. Es algo normal, pero también muy inmaduro. Hice una pausa y continué. Mi mundo no es igual al tuyo. No tengo tiempo
ni energía para responder a un juego sentimental infantil que está destinado al fracaso. Así que guarda tus fantasías irreales. Estudia arduamente y entrar en una buena universidad. Es lo único que deberías estar haciendo ahora. Soy tu maestra y solo seré eso para ti. Tras decir esto, no volví a mirar a Kim Mo. Abrí la puerta y salí directamente de la habitación. Afuera, la señora Kim se disponía a entrar con una bandeja de frutas. Al verme salir y notar a su hijo paralizado detrás de mí, con el rostro pálido como la muerte, comprendió al instante lo ocurrido. Me miró con una mirada cargada de emociones complejas. Incliné levemente la cabeza ante ella, a modo de saludo, y pasé por su lado. Mi silueta al marcharme era decidida y solitaria. Después de aquella noche, Kim Mo desapareció. No asistió a clases, ni volvió a aparecer frente a mí. Se encerró en su habitación como un erizo herido, ocultándose del mundo y negándose a comunicarse con nadie. La señora Kim estaba desesperada. Me llamó varias veces, con la voz quebrada. Profesora Su, se lo ruego, venga a verlo. Kim Mo no come ni bebe. No ve a nadie, temo que le pase algo. Me detuve ante la puerta cerrada de Kim Mo, con el corazón cargado de pesadumbre. Sabía que mis frías palabras lo habían destrozado. Pensé que cortar por lo sano era la mejor solución, pero olvidé cuán frágil es el orgullo de un adolescente. Lo había arruinado. Respiré hondo y llamé a la puerta. Kim Mo, soy yo. No hubo respuesta. Sé que me estás escuchando. Mi voz era muy serena. Me culpas por haber sido tan hiriente. Si es así, te pido perdón. Pero cada palabra que dije nació de mi sinceridad. No me retractaré. Desde el interior llegó el sordo estruendo de algo rompiéndose. Era evidente que mis palabras habían vuelto a encender su furia. Al lado, la señora Kim zapateaba de pura angustia, pero yo continué como si no la oyera. Mi voz, atravesando la pesada puerta, llegó con total claridad al interior. Admito que mi vida es un desastre. Tengo una madre enferma a la que debo cuidar. Y tengo un futuro, por el cual debo luchar desesperadamente por mi cuenta. Llevo una carga pesada sobre mis hombros. Cada paso que doy debe ser cauteloso, como si caminara sobre hielo delgado. No tengo el derecho ni el privilegio de distraerme, ni de depender de nadie. Era la primera vez que, ante otra persona, desnudaba mi alma con tanta franqueza. Por eso, no puedo corresponder a tus sentimientos. No es porque no sea suficiente, sino porque no puedo permitírmelo, ni tengo derecho a truncar el camino de un chico como tú, que merece un futuro brillante. El ruido tras la puerta cesó. Solo quedó el sonido, contenido, de una respiración agitada. Kim Mo, mi voz se volvió lenta y ganó una nota de suavidad. ¿Qué crees que es ese amor que sientes por mí? Es querer protegerme, es querer compartir mis cargas. Hice una pausa y solté una leve sonrisa. Pero ahora mismo ni siquiera puedes controlar tus propias emociones. Usas de esta forma de infantil para lastimarte a ti mismo y a quienes se preocupan por ti. ¿Crees que alguien así tiene derecho a decir que me ama? Eso no es amor. Se llama egoísmo. Mis palabras, como un puñal afilado, se clavaron sin piedad en la herida más profunda de Kim Mo. El verdadero amor no es poseer ni exigir, sino desear que el otro sea mejor. Es convertirte en alguien capaz de estar a su altura, no esconderte en una habitación como ahora, lamentándote como un cobarde. ¿Quieres que te respete? Entonces, levántate, demuéstramelo con acciones, no con lágrimas. Demuestra que tú, Kim Mo, no eres un inútil, que se desmorona ante el primer rechazo. Demuestra que tu amor es la fuerza que te convertirá en un hombre más fuerte y admirable, y no una excusa para tu propia ruina. Al terminar, me vi cuán larga era. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Seguí siendo un cobarde en su caparazón, o salir de ahí como un hombre. Es tu elección. No me quedé ni un segundo más. Me di la vuelta y bajé las escaleras. La señora Kim miraba mi espalda atónita, sin saber qué decir en ese momento. Jamás había visto a nadie intentar consolar a alguien con el corazón roto de esa manera. Eso no era consuelo, era un golpe aún más brutal. Sin embargo, justo cuando llegué al pie de la escalera, esa puerta que permanecía sellada se abrió desde el interior con un chasquido. Kim Mo estaba en el umbral, con los ojos rojos como un conejo y rastros de lágrimas aún frescas en sus mejillas, pero se mantenía firme y erguido. Miró mi espalda y, con una voz casi ronca, pronunció cada palabra con fuerza. Suseta Osao, espera y verás, te lo demostraré. Después de aquello, Kim Mo pareció transformarse en otra persona. Se volvió más silencioso que antes y mucho más enfocado. Volcó todo su tiempo y energía en sus estudios. Ya no necesitaba mi supervisión. Él mismo se impuso un plan de estudios varias veces más riguroso que mis propias exigencias. Era como una máquina de alta precisión.
absorbiendo frenéticamente todo el conocimiento. Solo tenía una meta, el departamento de física de la Universidad de Nancheng. Entre nosotros surgió un nuevo entendimiento tácito. Dejamos de hablar de cualquier tema que no fuera académico. Nuestra relación volvió a ser puramente de maestra y alumno, aunque algo era distinto en nuestras miradas. Había algo que solo nosotros entendíamos, un desafío silencioso llamado promesa. El tiempo voló en aquella atmósfera de tensa calma. Ya era una pieza fundamental. En el laboratorio del profesor Lee, varios proyectos en los que participé lograron avances significativos y mi prestigio en el mundo académico crecía. Por su parte, Kim Mo se enfrentó a la batalla más importante de su vida. Y sin ninguna sorpresa, obtuvo su carta de admisión para el departamento de física de la Universidad de Nancheng. Cuando puso aquella notificación de color rojo intenso frente a mí, no pronunció ni una palabra, simplemente me miraba en silencio, con una mirada cargada de alivio, de orgullo y también con un rastro de esa ardiente expectativa reprimida por más de un año. Yo contemplaba aquel documento, casi idéntico a mi propia carta de admisión de aquel entonces, con el corazón desbordado de emociones encontradas. Supe que este joven lo había logrado, que, a través de sus acciones, había cumplido aquella promesa que parecía imposible. Finalmente, le dediqué desde lo más profundo de mi ser una sonrisa de aprobación. Felicidades, le dije, compañero Kim Mo, bienvenido, ahora eres mi colega de universidad. Al mismo tiempo, yo también había alcanzado en mi vida otro objetivo fundamental. Mi madre, Fan Hui, tras 1 año y medio de tratamiento sistemático, recibió el alta tras su recuperación. Aunque ella no puede recuperar totalmente el estado de una persona normal, su conciencia está básicamente lúcida. Reconoce a la gente, recuerda cosas, a veces toma mi mano y me relata historias de su juventud. Puede estallar en carcajadas al ver una comedia en la televisión. Ya no es aquella loca perdida en su propio mundo, sino una madre dulce y bondadosa. Usé todos los ahorros que acumulé en estos 2 años, junto con mis becas, para alquilar, cerca de la Universidad de Nancheng, un pequeño apartamento de 2 habitaciones y un salón. El apartamento no es grande, pero es muy acogedor. El balcón está lleno de las rosas chinas que tanto le gustan a mi madre. Cuando ambas nos mudamos a este hogar que realmente nos pertenece, Fan Hui me abrazó llorando. Zeta Sao, hija mía, ¿cuánto has sufrido todos estos años? A mí también se me humedecieron los ojos. Negué con la cabeza. Mamá, no fue un sufrimiento. Mientras estés tú, todo vale la pena. Tras la ventana, la luz del sol es perfecta. Una nueva vida se despliega lentamente ante nosotras. Y aquel supuesto hogar finalmente recibió el castigo que merecía. Los días de Su Woqian y su hijo, desde el momento en que la seguridad los expulsó de la universidad, cayeron estrepitosamente al abismo, regresaron al pueblo derrotados y humillados, intentaron exagerar las cosas, retratándome como alguien que escaló a lo alto y se convirtió en una malagradecida que desconoce a su sangre, todo para ganarse la compasión de los aldeanos y presionarme con la opinión pública. Pero no contaban con que vivimos en la era de Internet. Entre los estudiantes que miraban en la puerta de la escuela, alguien grabó un video, aunque era corto y algo borroso. Aún así, esas caras de sinvergüenzas de Su Woqian y su hijo, y cómo palidecieron al instante cuando saqué la grabación de audio. Todo quedó registrado con total claridad. El video no tardó en hacerse viral, con un título impactante: la versión real de la miseria humana, genio de la física de una universidad prestigiosa, extorsionada por 1 millón por su familia biológica. Cuando el video llegó al pueblo, todos estallaron en indignación. Aunque la gente del campo no tenga mucha educación, conservan el sentido más elemental del bien y el mal. Vender a una hija para comprarle casa al hijo, echar a la calle a una esposa enferma y a su niña. Y ahora que ven que la hija tiene éxito, ir a acosarla para pedir dinero. Cada una de esas acciones traspasó los límites de la decencia humana. Su Woqian y su hijo se convirtieron al instante en los parias del pueblo, aquellos que antes decían que su linaje había sido bendecido. Ahora los evitan al verlos y escupen a sus espaldas. Es un pecado, de verdad. Con un padre y un hermano así, la pobre Zeta Sao ha tenido una vida muy dura. Gente así merece quedarse sola y sin descendencia. La prometida de Su Wenbo, tras ver el video, fue directamente a su casa a romper el compromiso. Él incluso exigió que le devolvieran hasta el último centavo de la dote entregada. Su Wenbo se desmoronó por completo y descargó toda su furia sobre su padre, Su Woqian. Todo es tu culpa, pedazo de inútil. Ni siquiera pudiste controlar a una hija. Ahora mira, mi mujer se fue y el dinero se acabó. Padre e hijo, en aquel patio que antes era una prisión de opresión, se pelearon violentamente. Pero esto era solo el principio. Días después, una citación judicial fue entregada en manos de Su Woqian. Yo lo había demandado formalmente, con 2 peticiones principales. Primero, que Su Woqian pague a la señora Fan Hui todos sus gastos de mantención y médicos de ahora en adelante. Segundo, exigirle a Su Woqian, por sus más de 10 años de violencia doméstica, una indemnización por daños morales hacia la señora Fan Hui. Mi abogado presentó ante el tribunal una montaña de evidencias, diagnósticos médicos oficiales, testimonios de antiguos vecinos, y lo más crucial de todo, los registros de aquellas veces que intervino la policía. Una cadena de pruebas completa e irrebatible. Su Woqian sostenía la citación
con las manos temblando como hojas en otoño, se desplomó en el suelo, con la mirada vacía. Supo que estaba acabado, que su vida entera se había arruinado. Quiso buscarme para suplicar clemencia, pero ni siquiera sabía dónde vivía yo. Quiso evadir su responsabilidad, quiso declararse insolvente, pero la única propiedad a su nombre, su casa en el pueblo, fue rápidamente embargada por el tribunal y entró en proceso de ejecución forzosa. La sentencia del tribunal fue dictada. Su Wokian no solo debe hacerse cargo de todos los gastos futuros de Fan Wei, sino que debe pagar de una sola vez 300.000 en concepto de daños morales. La casa fue subastada. Su Wokian y su Wenbo fueron expulsados definitivamente, quedando en la calle. Su Wenbo, incapaz de soportar el golpe, se fue al sur a trabajar con unos maleantes del pueblo, y desde entonces no se supo más de él, mientras que su Wokian fue como si le hubieran succionado el alma. Envejeció 10 años en una sola noche, sin hogar y sin dinero. Solo pudo refugiarse en el templo en ruinas del pueblo, sobreviviendo de las limosnas ocasionales de los vecinos. Algún curioso le preguntó si se arrepentía. De sus ojos turbios brotaron 2 hilos de lágrimas. Dijo que sí, que se arrepentía, pero no de haber sido tan cruel con su esposa e hija, sino de no haber elegido en aquel entonces un método mucho más despiadado, de por qué me dejó abierta aquella segunda opción, permitiéndome volar fuera de esa pequeña aldea, para convertirme en alguien a quien él jamás podría volver a controlar. Hay personas que hasta la muerte jamás creerán que se equivocaron. Su maldad está grabada en sus huesos. Al recibir estas noticias, no sentí ninguna perturbación. Simplemente, con calma, deposité la indemnización de la sentencia en la cuenta médica de mi madre, y luego bloqueé todos los contactos relacionados con aquel hogar. De ahora en adelante, que los caminos se separen para siempre y que no volvamos a vernos jamás. Mi madre y yo, por fin, cortamos de raíz con aquel pantano de miseria. Somos libres. En el campus de la Universidad de Nancheng ha aparecido una nueva estampa habitual. Suseta Osao, la genio de la Facultad de Física, siempre va acompañada de una figura alta y atractiva. Qin Mo, el nuevo primer puesto en ciencias, el estudiante de nuevo ingreso más admirado de física, se ha convertido casi en mi sombra personal. Si voy a clase, él llega antes para apartarme un sitio en la primera fila. Si voy a la biblioteca, se sienta a mi lado a leer en silencio, sin molestarme jamás. Si voy al laboratorio, él se queda fuera haciendo sus propios deberes, mientras espera que yo termine, para luego acompañarme en silencio hasta mi apartamento. Nunca dice nada que cruce la línea, ni hace nada que pueda incomodarme. Simplemente, de la forma más torpe, pero también la más persistente, me cuida y me protege, alejando cualquier distracción que pretenda acercarse a mí. Bloqueó con su mirada gélida cualquiera a menos de 3 metros de distancia. Se convirtió a sí mismo en un muro impenetrable, aislándome de todo el bullicio y las distracciones del mundo exterior, permitiéndome, sin distracción alguna, sumergirme en mi propio mundo académico. Al principio, intenté rechazar su cercanía. Le dije que no lo necesitaba. Le dije que debía vivir su propia vida universitaria, en lugar de desperdiciar todo su tiempo en mí. Pero Qin Mo solo me miró, y con total seriedad, mientras me observaba, dijo: cuidar de ti, protegerte, es lo más importante de mi vida universitaria. Su mirada era tan firme, tan pura y cristalina, que no pude pronunciar ni una sola palabra más de rechazo. Solo pude aceptar en silencio su presencia. Poco a poco, me fui acostumbrando. Me acostumbré a ver su silueta cada vez que me daba la vuelta. Me acostumbré a que, cuando tenía sed, apareciera a mi lado una botella de agua a la temperatura perfecta. Me acostumbré a que, cuando el cansancio vencía, apareciera sobre mis hombros una chaqueta con un suave aroma a jabón. Su presencia era tan silenciosa como el aire. Él estaba en todas partes, filtrándose sutil y profundamente en cada rincón de mi vida, y la excelencia de Qin Mo superó por mucho todas mis expectativas. Ya no era aquel joven rebelde que necesitaba mi supervisión y guía. Al entrar en la universidad, su talento se despertó por completo. En tan solo un semestre, terminó todas las asignaturas del primer año, y en cada una de ellas obtuvo calificaciones cercanas a la perfección. En el segundo semestre del primer año, superó la rigurosa evaluación del profesor Li, y entró también en aquel laboratorio clave a nivel nacional. Por fin, se encontraba en el mismo lugar que yo. Ya no éramos maestro y alumna, sino compañeros de batalla, luchando hombro con hombro. Discutíamos juntos los temas de investigación más vanguardistas, e incluso por una fórmula compleja. Debatíamos hasta quedar con el rostro encendido, y también, cuando lográbamos un avance en los experimentos, compartíamos esa alegría que nadie más podría comprender. Qin Mo se ganó mi respeto con su propia fuerza, y obtuvo el derecho de hablar conmigo de igual a igual. Un día, al volver a casa, nada más abrir la puerta, me envolvió el aroma de la comida. Mi madre, Fan Wei, llevaba puesto el delantal y estaba ocupada en la cocina. Su rostro reflejaba una sonrisa llena de ternura. Al verme llegar, me regañó cariñosamente: niña, otra vez llegas tan tarde. Corre a lavarte las manos, que la cena ya está lista. En la mesa había 3 platos y una sopa, todos mis favoritos. Las habilidades culinarias de Fan Wei se habían recuperado casi por completo. Ahora, su mayor placer era investigar nuevas recetas para prepararle delicias a su hija. Al ver esta escena tan llena de calidez hogareña, mis ojos se humedecieron. Este era el sentimiento de hogar que tanto había soñado. Mamá, dije, mientras la abrazaba por la espalda, ¿por qué has cocinado tantas cosas ricas hoy? Niña tonta, respondió Fan Wei dándose la vuelta, mientras me tocaba la nariz con ternura. Hoy es tu cumpleaños. ¿Es que lo has olvidado? Me quedé atónita.
Cumpleaños, una palabra que me resultaba sumamente extraña. Desde que tengo uso de razón, nadie me había celebrado jamás un cumpleaños. Mira, también te encargué un pastel. Fan Wei, con la ilusión de una niña, como si fuera un tesoro, sacó del refrigerador un hermoso pastel de cumpleaños. En él, con crema de color rosa, estaba escrito, para mi querida Chao Chao, feliz cumpleaños, sé feliz para siempre. Mamá, mi voz se quebró. Rápido, pide un deseo, y sopla las velas. Fan Wei me hizo sentar en la silla, y encendió las velas para mí. La luz de las velas reflejaba el rostro tierno de mi madre, y también el mío, bañado en lágrimas, pero iluminado por una sonrisa. Cerré los ojos, junté las manos, y en silencio pedí un deseo en mi corazón. Deseé que el tiempo siguiera así de tranquilo. Deseé salud para mi madre. Deseé que todo esto que tanto atesoro pudiera durar por siempre jamás. En ese preciso instante, sonó el timbre, y Fan Wei fue a abrir. En la puerta estaba Kim Mo. En sus manos también traía un pastel idéntico al otro. Al ver la escena dentro de la casa, se quedó paralizado. Acto seguido, su rostro mostró una expresión de torpe arrepentimiento. Había llegado tarde. Es Xiao Mo. Vas a. Fan Wei lo invitó a entrar con entusiasmo. Ya conocía a Kim Mo de hace tiempo, y sabía bien cómo este muchacho había cuidado de su hija estos 2 años. En su corazón, al ver a este futuro yerno, se sentía como esa suerte, a mirar al defiende, cada vez está más satisfecha. A tía yo tartamudeó Kim Mo sin saber qué hacer. Si ya eres de la casa, ¿para qué traes cosas? Fan Wei tomó el pastel de sus manos, y dijo riendo, menos mal, porque Chao Chao tiene buen apetito, y un solo pastel no iba a ser suficiente. Al ver al avergonzado Kim Mo, no pude evitar soltar una carcajada. En estos 2 años, era la primera vez que le sonreía de forma tan radiante, sin distancia alguna, sin ninguna barrera, como la nieve invernal que comienza a derretirse, como las flores que brotan en primavera. Kim Mo se quedó embelesado al instante contemplando mi sonrisa. Sintió que toda su espera y esfuerzo de estos 2 años habían encontrado, en ese momento, la respuesta más perfecta. 4 años después, en la ceremonia de graduación de la Universidad de Nanjing, yo, como la representante más destacada de la Facultad de Física, me encontraba en el estrado para dar el discurso. Vestía la toga académica y impecable, con un aire sereno, elegante y seguro. Frente a mí, se sentaban miles de graduados y sus familias. Los flashes de las cámaras no dejaban de brillar. Todas las miradas se concentraban únicamente en mi persona. Me había convertido ya en una estrella ascendente en el mundo de la física nacional. Publiqué 3 artículos como autora principal, capaces de asombrar al mundo entero. Rechacé las invitaciones con beca completa del MIT y de Stanford, y elegí quedarme en la universidad para cursar el doctorado con el profesor Li. Todos decían que mis logros futuros no tendrían límites, e incluso que podría llegar a ser la próxima persona de origen chino en ganar el premio Nobel. Mi discurso fue breve y muy pausado. No pronuncié palabras heroicas ni apasionadas. Simplemente compartí algunas de mis reflexiones sobre la disciplina de la física y mis esperanzas para el futuro. Exploramos los misterios del universo, no para conquistarlo, sino para conocernos mejor a nosotros mismos. El planeta en el que estamos parados es tan pequeño como el polvo en la inmensidad del cosmos. La vida de cada uno de nosotros en el largo río del tiempo es tan efímera como un instante, pero son precisamente estas infinitas pequeñeces y brevedades las que constituyen todo el significado de lo que llamamos existencia. Por eso, por favor, atesorad cada latido, amad cada respiración, y buscad, con valentía, la vida que realmente deseáis, porque vosotros mismos sois el milagro más extraordinario del universo. Al terminar, hice una profunda reverencia al público. Los aplausos atonadores se prolongaron por largo tiempo. En la última fila de la multitud, Fan Wei, sentada en su silla de ruedas, se secaba las lágrimas de emoción sin cesar, debido a las penurias de sus primeros años. Ya no le era fácil caminar, pero su espíritu estaba más radiante que nunca. Su rostro rebosaba un orgullo imposible de ocultar. Aquella era su hija, el orgullo más grande de toda su vida. A su lado se encontraba un joven apuesto y gallardo, también vestido con la toga académica, Kim Mo. Él miraba en silencio hacia el escenario. Aquella chica que brillaba con luz propia. Sus ojos estaban llenos de una ternura y un amor imposibles de disipar. Han pasado 4 años y él ha cumplido su promesa conmigo. Se ha graduado con las mismas calificaciones sobresalientes y, del mismo modo, ha elegido quedarse en la universidad para continuar con su doctorado. ¿Quiere acompañarme a explorar los misterios últimos de este universo? Al terminar la ceremonia, bajé del estrado, crucé entre la multitud que se agolpaba y caminé directamente hacia mi madre y Kim Mo. Mamá, dije mientras me agachaba y tomaba su mano, me he graduado. Bien, mi Chao Chao por fin ha crecido. Fan Wei sonrió mientras me daba palmaditas en el dorso de la mano. Kim Mo se quitó su propia toga de graduación y la colocó suavemente sobre mis hombros. Hace viento fuera. No te vayas a resfriar, dijo con movimientos naturales y cercanos. Alcé la vista para mirarlo. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, proyectando sombras moteadas sobre su rostro. Sus facciones eran más definidas que hace 4 años, y su mirada, mucho más serena y madura. Lo único que no había cambiado en lo más profundo de sus ojos era ese fuego ardiente que siempre había sentido por mí. Kim Mo, dije de repente.
¿Verdad? ¿Todavía recuerdas lo que me dijiste hace 4 años? El corazón de Kim Mo dio un vuelco repentino. Por supuesto que lo recordaba, aquella confesión que yo rechacé con frialdad, pues durante estos 4 años, el motor inicial de todos sus esfuerzos, él pensaba que yo lo había olvidado hace mucho. Sí, asintió él, con la voz algo seca. Todavía, cuenta. Lo miré directamente a los ojos, y le pregunté en un susurro, palabra por palabra. El aliento de Kim Mo se detuvo al instante. No podía creer lo que oía. Me miró, y vio que en mis ojos, antes gélidos, brillaba por primera vez una luz llamada afecto. Sintió como si la felicidad más grande del mundo entero le hubiera caído encima y asintió con todas sus fuerzas. Sin embargo, sentía un nudo en la garganta, que no le permitía articular ni una sola palabra. Sonreí y extendí mi mano por iniciativa propia, para entrelazarla con la suya, que temblaba ligeramente a causa de la emoción. Entonces, doctor Kim Mo, el resto de mi vida queda en tus manos. Bajo la luz del sol, nos miramos y sonreímos. Toda la espera, toda la perseverancia y todo el profundo afecto se fundieron en este instante en la eternidad de nuestras manos unidas. No muy lejos de allí, la señora Kim y Kim Tian observaban la escena en silencio. Sus rostros mostraban una sonrisa de satisfacción. Después de todos estos años, ellos ya me consideraban parte de su propia familia. Sabían perfectamente que tener a esta chica era la mayor bendición que la familia Kim podría haber cultivado en generaciones. Todo resultó ser el mejor de los destinos posible.